Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Buenas tardes, señores, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Aquí estamos acompañándoles hasta las 3 de la tarde en este jueves en el que hay, bueno, pues cosas interesantes que contar, la verdad. Es cierto que mañana ya estamos en vísperas de una nueva jornada, pero más allá de lo puramente deportivo hay otros asuntos en los que tenemos que detenernos. Hay diversos aspectos, el tema del mercado que está también ahí, y sobre todo los entrenamientos con ausencias, que algunas de ellas evidentemente hacen pensar que estando ya a jueves, pues va a ser complicado que puedan jugar en la jornada venidera. Si bien es cierto que en el caso del Sevilla, no olvidemos, hay un día más que para que se recuperen los futbolistas, porque el Sevilla, como saben, cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche frente al Celta. Novedades en los entrenamientos, como la vuelta de Bacambú, que es la principal novedad en el entrenamiento de hoy. Es verdad que el futbolista ha trabajado al margen y veremos si mañana le incluye Manuel Pellegrini en la lista de expedicionarios que vayan a viajar hasta Asturias para que el sábado esté frente al Oviedo, al menos en el banquillo. Hay un Marruecos-Camerún, con los béticos seguro que están deseando que caigan los marroquíes para que regresen cuanto antes Abde y Amrabat. Y en el caso de Amrabat hay preocupación porque ha hablado Wally Regragui, el seleccionador marroquí, en la previa del choque que va a enfrentar mañana a Marruecos con Camerún, y ha confirmado que Amrabat sigue teniendo dolor y que sigue teniendo problemas. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes. Pues sí, bueno, es la principal noticia en clave verde y blanca, aunque de momento el jugador no esté con el Betis, esté con la selección, ¿no? Más allá de la vuelta de Bacambú y más allá de la previa del partido del sábado, que es un partido importante para el Betis, creo que empieza a preocupar lo que está ocurriendo con el futbolista marroquí, con Amrabat, que no termina de recuperarse de esas molestias, que ya durante todo el mes de diciembre pues estuvo prácticamente entre algodones. Alguno pensaba que podía estar más centrado en la Copa de África, pero la realidad es que el futbolista no termina de estar bien, y en el Betis crece la preocupación por lo que se van a encontrar cuando el futbolista regrese a Sevilla. Así que, bueno, es la noticia, las declaraciones de su seleccionador acerca del estado físico de un futbolista muy importante para Marruecos. Por cierto, en el Betis, Pineda, andamos pendientes porque hay rumores de días y de horas y demás, pero oficialmente, que yo sepa, a esta hora, a la 1:05, no hay nada todavía del Betis Elche de Copa, ¿no?
Pues que hasta hace 5 minutos que he recargado la cuenta de Twitter de la Federación, todavía no ha salido. Es que se está hablando de una hora que a mí me da pavor. Sí, bueno, decía que a mí me da, noche, ¿no? Pero me da pavor por las temperaturas que está haciendo Claro. Porque si tú pones esa hora en la Cartuja, cuidado que ya estás condicionando mucho a la gente, ¿eh? Bueno, yo es que eso lo veo complicado todavía, Agus. Prefiero ser un poco prudente porque las 10 de la noche no es una hora en la que se están jugando partidos de Copa del Rey. Explicamos a los oyentes, había por ahí especulado con que el partido iba a ser a las 10 de la noche. Sí, efectivamente, pero es verdad que en las rondas previas de la Copa los partidos habían sido 7, 7 y media, 9, 9 y media, 10 de la noche. Yo lo veo muy complicado. Nos decían que en el Betis esperaban que hoy, antes del mediodía, se conocieran los horarios. Vamos a ver qué ocurre porque en estas cosas tampoco tenemos nosotros mucho que decir, salvo esperar la confirmación oficial. Bueno, y si en el Betis la vuelta de Bakambu es la principal novedad, en el Sevilla Fútbol Club la principal novedad tiene nombre y apellidos y es además la primera noticia agradable en este comienzo de año. Pineda, Rubén Vargas. Sí, señor, que ya ha vuelto a trabajar con los compañeros, ¿eh? Ya lo hizo ayer por la tarde, lo ha vuelto a hacer hoy por la mañana y se apunta al duelo importante, no, lo siguiente, importantísimo del Sevilla el lunes ante el Celta de Vigo, un jugador que pasa por ser de las pocas opciones o de los pocos futbolistas que tiene cualidades ofensivas en el Sevilla, cualidades asociativas y futbolistas, para que nos entendamos, ¿no? Que saben crear peligro, echársela a los de blanco, que es muy importante porque el Sevilla en el centro del campo tiene esos problemas. Y bueno, pues ha entrenado con los compañeros y se apunta, como decimos, ¿no? Es verdad que ha habido otra novedad en el entrenamiento, no ha estado Carmona. Así que vamos a esperar a ver si conocemos algún tipo de detalles sobre la ausencia de Carmona en la sesión de hoy. Bueno, efectivamente, no ha entrenado Alfon, tampoco. Es verdad que el partido del Sevilla es el lunes, pero bueno, lo de Alfon ya también evidentemente suena que no va a estar tampoco. Azpilicueta y Suazo tampoco han trabajado. Y vamos a ver qué pasa, insisto, finalmente con Rubén Vargas, que tiene pinta de que va a poder ser recuperable. Rubén Vargas, que todo el mundo espera que encuentre cierta regularidad para poder aportar, o incluso, Pineda, quién sabe, si para poder hacer caja en este mercado de invierno, que es la otra posibilidad. Eso es más complicado, por la trayectoria de lesiones del futbolista parece un poco más complicado, pero bueno, sí que le tiene que aportar mucho al Sevilla en esa posición, hasta el punto de que el Sevilla, bueno, pues ahora ha tenido varios jugadores que no están, vamos a decir, operativos en las posiciones de extremo. No está Alfon, no está Yuque, así que la recuperación de Vargas es bastante importante. Va a haber una novedad en el Sevilla también muy importante, Pineda, que Almeida se va a poder sentar en el banquillo. También, efectivamente. Por cierto, luego me vas a hablar de quién ha sido el protagonista de la rueda de prensa. Me ha dicho Manolo que ha dado una interesantísima rueda de prensa. Ha ofrecido una rueda de prensa de capitán, a pesar de llevar aquí prácticamente 5 meses. Claro. Alexis Sánchez. Es que si algo tiene recorrido en el mundo del fútbol, ¿eh? Sí, y además ha respondido de todo lo que le han preguntado. Ha respondido incluso sobre la opción de que Sergio Ramos se haga con el club. No ha rehuido la pregunta. Ha respondido también sobre su entrenador, Matías Almeida. Ha dicho que si le ofreces el Sevilla en la situación en la que está y sin dinero Guardiola, seguramente te diga que no, y que Almeida ha venido, que eso le honra. Así que también ha querido sacar, y ha hablado de dar su la cara. Estado. Y su estado también. Y de que ya no tiene 25 años. Y ha dicho algo que aquí hemos contado, ¿no? Que Alexis no está aquí por dinero, que tenía opciones económicas mucho más interesantes, que aquí lo que cobra Alexis son 750 limpios, 1,5 kilos brutos, que es lo que paga el Sevilla ahora mismo a los futbolistas que llegan, y evidentemente un jugador que lo ha ganado todo y que la cuenta corriente la tiene bien repleta, no está aquí evidentemente por esa cantidad económica. Pues nada, rueda de prensa, ¿no? Del chico maravilla, como llamaban Alexis, casi 20 minutos, interesantísima. Además, creo, Pineda, corrígeme, que al margen de su presentación es la primera rueda de prensa de este estilo que da el futbolista chileno. Sí, ha ofrecido entrevistas, pero ruedas de prensa intersemanales como tal no había ofrecido ninguna. Y bueno, yo creo que la situación del Sevilla ahora mismo es tan delicada que en el club también entienden que los jugadores que salgan a dar la cara ahora mismo tienen que tener también esa capacidad para comunicar, ¿no? Y gente que el aficionado les compre el mensaje. Voz autorizada, ¿no? Como se suele decir, la de Alexis dentro del vestuario del Sevilla. Por cierto, hay un futbolista que le hizo daño al Sevilla en el partido de la primera vuelta y que no va a poder jugar contra el Sevilla en la segunda vuelta. Se ha lesionado Rafa Mir y tiene para 3-4 semanas, Pineda.
Así Sí, que no va a poder estar en el partido del lunes, el siguiente, de la semana primero siguiente. no va a poder estar contra el Betis en Copa. Correcto. Y después no va a poder jugar contra el Sevilla. Así que lesionado Rafa Mir. Vamos a estar también... Cierto, hay que hablar de también, bueno, al menos destacar el asunto de Nigeria, el lío que tienen en Nigeria con la federación, porque juega Nigeria un partido de cuartos de final, efectivamente, de cuartos de final de la Copa de África, pero los futbolistas siguen echándole el pulso a la federación y dice que si no cobran las primas que les tienen prometidas no van a jugar, hasta el punto que hasta el gobierno del país tiene que intermediar para intentar arreglar el asunto que ya trajo cola en los últimos partidos clasificatorios para el Mundial. Ya te digo yo que esto al final se arregla, que evidentemente. Si interviene el gobierno... Claro que se arregla, evidentemente, se arregla, eso ¿no? lo arreglan, pero vamos, a la voz de ya, porque eso sería a nivel de FIFA y a nivel de competición un escándalo sin precedentes, ¿no? En la historia del fútbol, ¿no? Ya te digo yo que eso sacará el gobierno de Nigeria el dinero, Pineda, debajo de las piedras. Ya, vamos, seguro. Por cierto, vamos a estar también hablando de otros asuntos en clave económica, en clave de la venta del Sevilla y de situaciones y de condicionantes que los compañeros de ABC, el compañero Alberto Fernández publicaba ayer, condicionantes de algunos de los accionistas principales que están metidos en este lío de la venta y más asuntos, ¿no? Relacionados con este tema, estaremos después con ellos. Y en fin, estaremos con la actualidad del Betis y hablando también del mercado, con nuestro compañero Miguel Ángel Morán, del nombre que vuelve a aparecer hoy en escena, el nombre del delantero que suena y que sigue sonando para el Betis, que no es otro que el de Fabio Silva, y de cómo está el asunto de las salidas en el conjunto verde y blanco. Y después, si tenemos tiempo, que yo creo que sí, hablaremos de otros asuntos relacionados con el fútbol en otras categorías y también del rugby en la recta final, ¿no? Que de nuevo retoma la actualidad del Cajasol Real Ciencias Rugby en la máxima categoría del rugby a nivel nacional. Todo ello, por supuesto, completado con la opinión de los oyentes, como siempre, ¿eh? Que la pueden dejar a través de los canales habituales. En Twitter, @rmarcasevilla. Si quieren participar mediante notas de audio, el teléfono del programa es el 660 50 5709. Titulares, siempre, por gentileza de los amigos de Alquirelax. Alquirelax te gestiona tu vivienda, te cubre el mantenimiento y te garantiza tu renta. Empresa 100% sevillana especializada en la gestión integral del alquiler. Manolo Martínez Bravo, parte técnica, como siempre, dirigiendo todo esto. Enseguida arrancamos, que tenemos muchas cosas. Hasta las 3 aquí en Directo Marca Sevilla. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirelax te paga la renta. Alquirelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirelax, el alquiler con relax. Ya estamos de vuelta en el corazón del Aljarafe. Morancho Brasería abre de nuevo sus puertas. Disfruta carnes a la brasa, pescadito frito, arroces y cócteles a solo 10 minutos de Sevilla. Abrimos de viernes a domingo al mediodía y noches de viernes y sábado con animación infantil y gran parking. Morancho Brasería, tu plan perfecto. Reserva ya, que las mesas vuelan. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... ¡Te lo gastas con tu compadre! Oh. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte.
En la web de Radio Marca y en las redes sociales tienes todo el contenido que sale en la antena de la radio del deporte. La tribu, Raúl Varela, los picotazos de David, los goles de la jornada y todos los análisis de la pizarra. Síguenos a través de radiomarca.com y en @radio_marca en nuestras redes sociales. 25 años. Radio Marca. En 2001 Gasol era un joven emergente que acababa de aterrizar en la NBA. Hoy es nuestro mito del balón naranja. Primera canasta como nuevo jugador de los Lakers. La figura central de una generación histórica. ¡De Pau Gasol! En Radio Marca lo vivimos y lo contamos sabiéndonos relatores de una carrera tan meteórica y longeva como inigualable. Llevamos 25 años acompañando de la mano al deporte español. Radio Marca, la radio del siglo. Somos Adrián y Marcos, nos acaba de dar una oportunidad. Cuando llega la noche, Adrián Benedicto. Si te gusta el deporte, Marcos Bernat. El mejor resumen de la jornada, Adrián Benedicto. En el programa más refrescante, Marcos Bernat. Hecho por jóvenes, Adrián Benedicto. Para jóvenes, Marcos Bernat. Y también para todo aquel que se siente joven. Buscamos hacer un programa diferente a lo que se hace en la noche actualmente en la radio. Sabemos la responsabilidad que tenemos a partir de las 11 de la noche, que vamos a hacer postpartidos de... El futbolín. Todas las noches de 11 a 1 con Adrián Benedicto y Marcos Bernat. El futbolín. El futbolín. El futbolín. Radio Marca. Manda tu nota de audio al 660 50 5709. Vamos a arrancar con la noticia del día que llega de la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables, que llevan más de 20 años haciendo que los sevillanos se ahorren el 80% de la factura de la luz. Ya saben, Polígono Industrial Nueva Espaldilla en Alcalá de Guadaira, en el teléfono 954-529-942 o en la web insolarrenovables.com. Bueno, entrenamientos con novedades y novedades importantes en el caso del Sevilla, futbolistas que en algunos casos hacen pensar que, bueno, algunos tienen ya prácticamente su participación en chino, ¿no? Como son los casos de los que están lesionados de más larga duración, otros que siguen sin entrenar, como es el caso de Alfon, pero al menos Pineda, la buena noticia de que se va apuntando Rubén Vargas. Sí, Rubén Vargas, que ya ayer, por ejemplo, estuvo un ratito sobre la Ciudad Deportiva, el terreno de juego de la Ciudad Deportiva. Hoy también ha entrenado. Es verdad que no ha hecho la sesión completa porque al principio ha comenzado al margen, luego ya se ha unido con el resto de los compañeros, pero la idea del futbolista y del club es que pueda estar al menos en la convocatoria para el choque del lunes ante el Celta. Claro, después de 6-7 semanas lesionado, Vargas obviamente no va a estar al 100%, a lo mejor no está para ser titular, pero al menos que esté en la convocatoria y que pueda tener sus minutitos en la segunda parte. Es muy importante lo de Vargas, primero que encuentre cierta regularidad, que aporte y que aparezca en escena, porque es un futbolista que es uno de los principales activos, Pineda, para intentar hacer caja en este mercado en el mes de enero.
Sí, hombre, claro. No deja de ser uno de los principales y pocos, yo añadiría pocos activos que tiene el Sevilla para poder salir al mercado en el término de las ventas y tener jugadores por los que pueda ingresar una cantidad, vamos a decir, interesante, ¿no? Por encima de 8 o 9 millones de euros. Todo el mundo mira la plantilla del Sevilla y se le ocurre que Vargas quizás sea el futbolista que más dinero valga. Luego, bueno, el caso de Juanlo ahí, que es verdad que se puede haber devaluado bastante su precio porque la temporada no está siendo buena. Por Carmona vino una oferta de Inglaterra de 10 kilos en verano. Bueno, y es verdad que en este mundo del fútbol ahora, Agus, donde se ficha tanto en función de los números, de las estadísticas, pues Carmona, tiene muy buenas estadísticas defensivas con el tema de los duelos, de las recuperaciones, y eso hace que su valor de mercado pueda subir un poquito, pero no hay mucho más en la plantilla, porque el portero, que es el futbolista más interesante, pues no es propiedad del Sevilla, por tanto no lo puede vender. Así que es interesante que vuelva Vargas por esos dos motivos. Primero, porque el Sevilla necesita tener algo más de calidad en el centro del campo, y sobre todo porque si el jugador se recupera, pues quizá podría ser incluso una opción interesante en el mercado de invierno, que no olvidemos que este año cierra un poquito más tarde, el 2 de febrero. Y Carmona no ha entrenado. Mira, yo he preguntado, no me han dicho lo que tiene, pero me dicen que para el lunes no va a tener problema. Así que es lo que podemos contarle a los oyentes de gestión de cargas, ¿no? Pues efectivamente, tendrá alguna molestia, pero lo que me dicen es que en principio no debe tener problemas para el lunes, y es lo que nosotros le contamos a los oyentes de esta emisora. Por cierto, comité de competición redactó Víctor García Verdura en el acta, después de que terminara el partido Español-Barcelona. En el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha, saliendo desde el túnel de vestuario donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban. Dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño. La sanción que le han puesto al Español es de 300 euros. Tremendo, ¿eh? Es que las comparaciones son... Que no digo que le tengan que cerrar el campo al Español por esto. Pero yo pero de ahí a que le pongan una sanción de 300. Que es ridículo cómo tratan a los equipos sevillanos en comparación al resto de equipos de España. Es una auténtica vergüenza, ¿no? Yo creo que el Sevilla hace bien en emitir comunicados y defenderse, tanto en las vías administrativas como en las vías jurídicas, hasta última instancia, porque creo que lo que se hace con los campos sevillanos es una auténtica vergüenza. Un campo que ya tiene antecedentes importantes con aquella invasión recuerden, de los futbolistas de la afición del Español no iban precisamente a darse abrazos con los futbolistas del Barcelona, que tuvieron que salir corriendo en el terreno de juego cuando celebraban aquel título de Liga. El comité tampoco ha querido calificar esto como reincidencia, así que nada, pues 300 euros de multa al Español por el tema de las botellas del otro día que todos vimos. Vamos a escuchar a Alexis, que ha ofrecido su primera, vamos a decir, rueda de prensa en la que el futbolista ha ido de verdad, ha hablado de todo, sin tapujos, y en el que yo creo que el futbolista Pineda ha puesto los puntos sobre las íes en muchos asuntos. Sí, ha hablado de temas muy interesantes. Ha hablado del entrenador, de la situación del equipo y cómo están sufriendo por no ganar partidos, de cómo se encuentra él tanto física como anímicamente. Ha hablado del penalti del otro día, Agus. Ha dicho Alexis, ahora lo vamos a escuchar, que Agumé tomó el balón y él le dijo a Isaac que si quería patear. Es de la cantera, se veía con confianza y el fallo le va a servir para mejorar y para aprender. Así que dice Alexis que le ha permitido a Isaac... Que le permitiera a Alexis, pero esto es ahí tiene que haber el entrenador, ahí tiene que decir, señor, el penalti lo tira este señor. Pero Agus dice una cosa interesante. Si íbamos 1-1 lo tiraba yo. A mí la verdad que yendo 0-2 con la posibilidad de meterte en el partido, que quedaban unos minutos todavía... Quedaban 6-7 minutos de la verdad que no lo entiendo. Lo siento, pero no lo entiendo. En ese sentido tampoco lo entiendo yo mucho. Y luego, bueno, pues que no hay que volverse loco, que es normal que la gente se preocupe cuando uno gana, pero que el equipo está para lo que está. Ha sido, ya te digo, es una rueda de prensa muy interesante y, bueno, cuando tú quieras la emitimos para que los oyentes la escuchen. Interesantes reflexiones de Alexis Sánchez, el futbolista chileno, protagonista hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Sí, obviamente que queríamos ganar, los jugadores pensaban lo mismo, y nada, triste, están ahora con la mente en el lunes revertir esto y
ganarlo un partido también para la gente, para la afición. Muy buenas, Alexis Alonso Rivero para Canal Sur Radio. Querías que nos comentaras un poco la jugada del otro día del penalti, ¿no? Todo el mundo creía que por tu experiencia, tu carrera, tus títulos, te vimos coger el balón. No sé, ¿qué quisiste demostrarle a Isal? También me imagino que, no sé si confianza, ¿no? Pero si nos puedes contar un poquito qué pasó el otro día. Nada, yo Agomé tomó el balón, como siempre lo hacen, toma el balón y después al final le pego yo. Y en ese momento me pasó el balón y le dije a Isa si lo quería patear. Y él me dijo sí, se sentía con confianza y es parte del fútbol. Puede pasar, equivocarse y también es de aquí, del club, de la cantera. Y si él no aprende ahora, algún día tiene que aprender. Yo me tocó fallar a mí en el Mundial y después me tocó hacer el penal más importante de mi vida. Y él para que él aprenda. A mí no me va a cambiar hoy día en el fútbol, no me va a cambiar nada. A él sí le va a cambiar, es mejorar, aprender. Y después, obviamente, después del partido, él estaba triste. Estaba triste porque falló un penal y él lo sabe. Y le dije, es parte del fútbol, le dije yo. Te equivocaste, este partido, este penal te sirvió y te va a servir para el futuro. Eres del Sevilla, eres de la cantera, estás en tu casa y más te va a servir a ti, que eres joven todavía y te falta por aprender. Por eso le di la confianza. Eso solamente. Si era 1-1, hacíamos el 1-1, lo batía yo. Aquí Alexis, ¿qué tal? Máximo Ramírez para Sevilla Actualidad. Yo le quería preguntar porque, claro, la primera vuelta no ha sido quizás lo que se esperaba. Es cierto que no estamos en puesto de descenso, pero hay más errores que aciertos, ¿no? Yo le quería preguntar qué mensaje le mandarías a la afición para poder revertir la situación en esta segunda vuelta. Y creo que tenemos que estar más concentrados, no volverlo loco, que lo que veo que los pasa mucho a veces lo desesperamos. Y mientras tengamos la tranquilidad dentro del campo, creo que vamos a ser, siempre damos la opción de llegar al arco, de crear las ocasiones, lo hemos demostrado. Y nada, creo que la afición también obviamente que quiere que ganemos, sabe que hay buenos jugadores y creo que estamos al debe de ganar y tener un ya algo más estable, porque a veces creo yo también que a veces mejor fallamos cosas simples, falta un poco la concentración y creo que estamos en el camino de la concentración de cada partido. Por aquí Alexis, José Ponce para Estadio Deportivo. Lleva pocos meses, pero es cierto que eres uno de los jugadores más queridos de la plantilla. Son muchos los aficionados sevillistas que van a buscarte, también muchos aficionados de afuera. ¿Cómo te estás sintiendo en estos meses en el Sevilla? Y sobre todo ahora que están saliendo unos rumores sobre una posible salida en el futuro, si te gustaría quedarte más tiempo en el Sevilla. A mí muy contento por la afición, creo que se siente el cariño. Afuera hay muchos chicos que me esperan para una foto, el otro día me esperan para una camiseta y ese cariño se aprecia. Por eso trato de hacerlo bien, de correr todos los balones, aunque no tengo 25, tengo 37 ya, trato de hacerlo bien para que la afición se le dé una alegría y obviamente que quieren ganar. Y después en respecto a lo que me quedarme aquí, si me habría ido del Sevilla, no habría venido al Sevilla, era al principio de los primeros meses que estaba acá. Tenía opción de irme a Brasil antes y a Chile también. Y quise quedarme acá, porque creo que Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores. Creo que hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad en el campo de juego y es solamente eso, que vamos a ganar y mientras tengamos tranquilidad. Alexis, por aquí José Luis Penella para Dorsal 16. Quería preguntarte por el mensaje que transmite Matías Almeida en el vestuario, porque es cierto que derrotas como la del otro día duelen ante el colista, en casa, por un abundante marcador. ¿Cómo se levanta el ánimo y cómo lo hace Matías de un vestuario que parecía prácticamente hundido cuando terminó el partido? Y creo que Matías siempre dice seguir con el humor en sentido positivo, seguir con la alegría. Creo que si uno está alegre en el entrenamiento, lo traspasa al partido, creo yo. Pero es concentración, como le dije antes, él dice concentración, estar cada uno en su posición, no volverse loco en el campo de juego y a veces nos pasa que lo volvemos loco y tú lo ves en los partidos, que a veces lo volvemos loco y ocasiones creamos, tenemos oportunidad, pero como digo siempre, tener la tranquilidad, entrenar en los entrenamientos, hacer las cosas bien y estar enfocado.
Buenas tardes, Alexis. Carlos Fernández para Radio Sevilla. Hablabas de esos errores que tiene la plantilla, que hay que corregir, que hay que mejorar. En líneas generales, en esta primera vuelta, ¿crees que estáis en la línea, que estáis en la regularidad que pide el míster, o que todavía habéis rendido un poco por debajo de lo esperado? Creo que hay que tener una constancia. Creo que a veces, lo dije después del partido del Madrid, que le falta más continuidad en que cada jugador también mantenga el nivel, en lo mío, en cada jugador en su posición, mantenga el orden. Y eso es paso a paso. Creo que más o menos es... Yo estuve antes en el Udinese, ¿no? Y más o menos es más o menos parecido, porque Udinese tuve a un punto de irse al descenso, ¿no? Y cuando yo llegué, los jugadores estaban nerviosos. Yo, por mi experiencia que tengo, yo veía las caras de los jugadores y veo que hay nervios, ¿no? Y yo le decía, amigo, vamos a ganar, tranquilo. Y después el jugador empezó a jugar con más calma, más suelto. No es la misma afición, obviamente, que acá hay más pasión, más sangre. Aquí el Sevilla es un club grande a nivel europeo. Y es lo que digo siempre, mantener la calma, la tranquilidad en el campo de juego, que es constancia después del partido del Madrid, como dije antes, teníamos que mantener esa constancia individual de cada jugador. Buenas, Alexis. Carlos Núñez Hurtado para Informa Sevilla. Arriba es verdad que el equipo no está teniendo buenos números. Tú, que formas parte de la delantera, te quería preguntar cómo está afectando esto al equipo y si crees que va a cambiar esta situación. Y yo creo que, por ejemplo, ocasiones tenemos. Creo que lo más difícil, una vez dijo un entrenador, dijo que lo más difícil es crearse las ocasiones. Yo tuve a Marcelo Bielsa como entrenador y él dijo, no me interesa si perdemos o lo equivocamos, pero tenemos ocasiones siempre por partido. Si tiro un pase y un jugador mejor llega y no lo convierte, ok, pero se intentó. A mí lo que me preocupa es cuando no tengo para pegarle. A mí me preocupa cuando yo no puedo pegarle al arco. A mí me preocupa cuando no tengo una oportunidad para hacer un gol. Eso me preocuparía más. Pero si después perdí y tenía 20 ocasiones, ya es responsabilidad de nosotros, de concretarla, de hacerla, y eso me queda tranquilo. Muy buenas, Alexis, Edu Saniña para Zona Mixta. Volvéis a jugar en casa el próximo lunes, es un partido importante también para seguir manteniendo esa distancia con la zona baja de la tabla. ¿Qué le pides a la afición, no? Creo que es un partido donde todos debéis remar del mismo lado. ¿Qué le pides a la afición de cara al partido? ¿Y qué le dice Alexis de dentro del vestuario, una voz autorizada en el Sevilla Fútbol Club? No, creo que la afición, obviamente que estamos en debe con ellos, que queremos darle una alegría, porque lo veo los jugadores. Creo que los jugadores obviamente quieren darle una alegría a la afición. Y nada, siempre lo he dicho, que volver a enamorar al Sánchez Pizjuán no es fácil. Creo que estamos en ese camino, encontrando el equilibrio de tener una línea más continua, y no lo estamos logrando, y creo que hay que seguir constantemente. Alexis, ¿qué tal? Gonzalo Tortosa para El Chiringuito. No sé si te has informado, has visto la noticia, pero ha salido que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. Tú has jugado contra él y tú eres historia del fútbol. Como jugador que es historia del fútbol, ¿qué piensa Alexis Sánchez cuando ve que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla y al fin y al cabo tú también estás aquí? Y como creo que sería bueno para el club que alguien venga que estuvo aquí mucho tiempo y ya después, si al club le hace bien y es mejor para el club, bienvenido sea. Yo estoy de paso aquí, como lo dije antes, estoy para ayudar a los jóvenes, estoy de paso para ayudar al club, la situación que está, que no podían comprar jugadores, que esto, lo otro, y obviamente que vengo para hacer un aporte, y trato de hacer todos los días eso, en aporte en los entrenamientos, en venir aquí a hablar con ustedes, tratar de que, no sé, Isaac o Juanlu no sientan esa presión, que estén tranquilos, que son parte del club, son parte de la afición, son parte de España, y creo que estoy para ayudarlo. Creo que tengan esa tranquilidad en el campo de juego, y si alguien quiere venir a comprar un club y sea bien para el Sevilla, yo me iré contento, dejé lo mejor de mí, le di una alegría a la afición, a los niños, y también obviamente responderle a ustedes que están todos los días aquí. Yo iba un poco por ese hilo, porque durante la rueda de prensa ha hablado mucho de tranquilidad, ¿no? Que creo que el equipo la necesita. Creo que, reconoces que en casa estás nervioso. Hay muchos jugadores jóvenes que no se han visto en esta situación. Creo que hay una afición que lleva 17, 18 años disfrutando de títulos y que en los 2 últimos años se ha visto en esta situación. Pero va a terminar la primera vuelta, ¿no?
¿Qué se puede hacer, Alexis, para que esos jugadores entiendan lo que tú y gente como tú en el vestuario les estáis diciendo? Que hay que tener tranquilidad para jugar al fútbol, porque claro, hay ocasiones, pero si no se marcan casi nunca es difícil conseguir objetivos, ¿no? Creo que ahí está el aprendizaje de cada jugador, está la madurez, ¿no? Yo lo aprendí mucho, yo también me equivoqué, también fallé penales, también me puse nervioso, jugué en los mejores equipos del mundo, tuve la presión de la prensa constantemente y la sigo teniendo. Y ya para mí el fútbol se me hace fácil, para mí. Y cuando tengo a alguien mayor al lado me gustaba más que me explicara o que me ayudara. Y ellos, día a día trato de ayudarle, que tengan tranquilidad, que vamos a salir para adelante, porque tienen capacidad, son buenos para el fútbol. Se ven, los veo en el entrenamiento todos los días. Y creo que la tranquilidad te lleva a hacer triunfo, a jugar en equipo y estar unido. Creo que estando unido en un equipo de fútbol o como en familia, va a salir todo bien adelante. Y creo que calidad hay, jugadores hay, para mí. Alexis, otra por aquí. A tus 37 años estás a un gran nivel. ¿Tú sueñas volver a jugar con la selección de Chile? Yo siempre he estado disponible, solamente que la selección de Chile está en un proceso. Está en un proceso la selección y yo el último mundial jugué 2 partidos. Pasé con muchas lesiones, muchos problemas y no tuve todo el tiempo para jugar con mi selección. Y nada, obviamente que siempre está la gana de estar en la selección y obviamente guiar a los más jóvenes como lo mismo que estoy haciendo acá. Si ellos se pueden tomar de mí un ejemplo, tampoco quiero ser un ejemplo, quiero ser algo que me gusta y amo el fútbol y si ellos lo ven como un ejemplo, ayudar es lo que más me gusta. Alexis, otra por mi parte, ¿has tenido alguna que otra lesión, algún que otro contratiempo en el primer tramo de la temporada? ¿Cómo se encuentra ahora mismo Alexis físicamente? ¿Y qué cree que le puede aportar Alexis en este tramo decisivo de la temporada al Sevilla Fútbol Club? No, yo tuve un problema al principio, ya está todo bien, estoy excelente. Ahora estoy mentalmente espectacular, físicamente me siento espectacular. ¿Y qué le puedo aportar? Le puedo aportar tranquilidad al equipo, ayudar al equipo. Si ellos le toca jugar con un equipo grande, voy a estar ahí para ayudarlo, sea de la banca o de afuera, tratar de decirle que tengan calma, que esto lo vamos a sacar adelante, que estamos ahí y estamos a 6 puntos del Celta, ¿no? Que lo jugamos el lunes. Pero sirve un triunfo, ¿no? No sacamos nada con hablar todo el día aquí y después no ganar. Yo quiero ganar y sacar un resultado y para eso me entreno, estoy concentrado en los entrenamientos y hacer lo mejor posible para ganar. Yo la última por mi parte, porque es verdad que el otro día el equipo ha sido competitivo, ¿no? Durante toda la temporada, digamos, sí. Después habéis podido ganar, perder, se ha ganado menos de lo que quisierais, pero la verdad que el otro día, afición, el estadio, el colista, tú como jugador experimentado, ¿tienes alguna explicación para el comienzo del partido, sobre todo para... No sé, se habla de intensidad muchas veces, ¿no? Se utilizan tópicos para explicar cosas que a lo mejor no se pueden explicar, pero la explicación de Alexis para lo que se vio el otro día que nadie esperaba, ¿cuál es? Yo creo que fue un partido extraño, creo que llegamos por todos lados, ustedes vieron, tiramos centro, tuvimos ocasiones, ellos llegaron 4 veces y hicieron 3 goles. Yo lo digo siempre, como lo dije antes, mantener la calma, mantengamos la calma, que aquí... No hemos perdido todavía, éramos 0-0, primer tiempo, y después el segundo tiempo ya un poco lo desesperamos. Y falta tranquilidad en el jugador, tranquilidad en las posiciones, y eso es lo que pienso yo, tranquilidad. Por aquí, Alexis. Bueno, 2 rápidamente. La primera, si crees que necesita el equipo refuerzo en este mercado de invierno. Y la segunda, sobre ti, porque estás teniendo un gran nivel, has dicho que estás aquí de paso. No sé si hay alguna posibilidad de que a partir de este año también te quedes en el Sevilla, si hay alguna cláusula en el contrato por partidos jugados o no sé lo que habéis hablado con el club, si hay alguna posibilidad de que Alexis siga en el Sevilla también el año que viene. Gracias. Yo soy ahora, como dices tú, el mercado, creo que hay buenos jugadores, creo que hay buenos jugadores, solo que falta que los conectemos todos juntos, ¿me entiendes? Creo que los veo día a día en entrenamiento, tengo experiencia para decirte si están bien o están mal. Pero yo veo que hay muchos grandes jugadores, falta de la conexión, que encajemos y cuando que encajemos, ya creo que esto tiene continuidad de jugadores, de calidad. Y después, como dices tú, si la idea es quedarme, yo estoy feliz aquí con el cuerpo técnico, con los jugadores, con todo y
nada, yo firmé por un año aquí. Siempre trato de dar lo mejor. Y mientras no me sienta bien físicamente y mentalmente, yo soy irresponsable y doy un paso al costado. Yo vine acá porque era un club grande y quiero irme por la puerta grande. Después, el equipo también tiene que estar concentrado, tenemos que apoyarnos todos juntos como familia y nada, se verá a fin de campeonato, pero la idea mía es terminar bien y después ya veré cómo estoy físicamente o mentalmente. Porque como soy yo, soy uno que siempre quiere dar de más, me entreno solo, el día de Reyes me vine a entrenar, porque siempre quiero estar bien, pero por mí, porque amo este deporte y siempre lo he dicho, no es por dinero. Por dinero me habría ido a Brasil o a Chile. Vine para acá porque me gusta ayudar a los jóvenes y veo a los jóvenes que mejor están tristes porque los critican, juegan mal y no es fácil para ellos, porque yo estuve en su posición, no es fácil. Para un chico que tiene 24, pero le digo, esto es normal, acostúmbrate, que esto va a estar toda la vida. Que si te ser jugador de fútbol, entonces acostúmbrate. ¿Querés ser de los mejores? Entonces acostúmbrate. Y eso es lo que tienen que tener ellos, tranquilidad. Porque si yo los pongo a ustedes a jugar con un estadio lleno y que todo el estadio les diga algo, es para ustedes más difícil. Pero yo le digo tranquilo, que es fácil decirte, no, ok, tengo tranquilidad. No, es tranquilidad en el pase, tranquilidad en estar concentrado. Es muy difícil. Y es lo que tienen que tener ellos, tranquilidad. Yo se lo puedo decir, pero ya después depende de cada jugador cómo lo tome, cómo lo transmita al campo de juego. No es fácil. Eso. Por aquí, Alexis, te quería hacer una última pregunta. Tras la derrota contra el Levante empezaron a surgir unas dudas sobre el míster, sobre Almeida, y te quería preguntar si para ti y para el grupo es también una final contra el Celta, visto los últimos resultados. Creo que Matías lo está haciendo muy bien, creo. Creo que si le preguntáis a un entrenador de fútbol, por ejemplo, le preguntaba a Guardiola, le decís, ¿quiere venir para acá? Al Sevilla, que estuvo a punto de descender, creo que lo pensaría. No cualquiera viene a un equipo y sin comprar jugadores, no puedes pagar tanto sueldo, no puedes comprar jugadores de calidad, ¿me entiendes? Vine yo solamente, pero con el dinero que mejor no te digo nada. Pero es difícil. Le decía a Guardiola, mira, tienes que ir para acá. Y Matías vino. Matías lo veo que le gustan los desafíos. Un desafío importante. Y creo que estamos en un buen camino. Creo que estamos ahí, pero necesitamos conectar. Necesitamos ya estar ahí, concentrados, no desesperarlo, como lo digo siempre. Y es la desesperación. Tú ves los partidos. Tú me dijiste que el otro día viste un partido y entramos en la desesperación que lo juega en contra. Y eso es lo que no puede pasar. Porque yo le digo a los jugadores, tranquilo, no lo desesperemos, yo voy a tratar de hacer el gol. Pero cuando ya se lo desesperamos, le hacen un gol o 2 goles, ya para mí es más difícil hacerlo porque están todos atrás. Y es tranquilidad a los jugadores y a todos. Y la afición, obviamente, que le queremos dar una alegría a la afición. ¿Me entiendes? Yo cuando no gano me voy caliente a mi casa porque no le doy una alegría a la afición. Imagínate. Quiero darle una alegría, que la gente se vaya contenta a la casa. Y después me esperan acá afuera, después del partido de perder, una niña que quería una camiseta mía con un cartel y me da una pena, porque quiero ganar por ello. Yo, aparte, me gusta ganar. Yo fácil, me puedo decir, me voy a mi casa tranquilo, ¿qué le voy a dar al fútbol? Si gané todo. Vengo acá a perder dinero, ¿me estoy perdiendo dinero? ¿Qué? Pero vengo acá por amor, enseñar a los chicos, estar aquí, ver el campo se juega y nada, disfrutar del fútbol, como lo digo siempre, todos los días de entrenamiento, disfruto, salgo antes. Me dicen, estás loco tú. ¿Por qué? Si disfruto el fútbol. Me dicen loco que salgo antes a pegarle al balón. Hasta ustedes cuando están ahí me dicen que estoy loco, ¿no? Los periodistas. Pero bueno. Alexis, una última por mi parte. Son muchos los jugadores que hablan de la figura de Matías Almeida, como has hablado antes, de la importancia que da, de que a pesar de que haya duda, a lo mejor en la afición nunca hay duda en la figura del técnico. ¿Cómo es trabajar en el día a día con él y sobre todo si cree que es el entrenador idóneo para este Sevilla? Creo que sí, creo que lo veo con pasión, lo veo con ganas y lo veo con eso que caracteriza al Sevilla. El Sevilla es pasión. Cada vez que me tocó jugar en contra del Sevilla era pasión. Yo venía con el Barça y vine con el United y eran pesados aquí. La afición gritaba siempre, los jugadores iban con garra adelante y él es parecido al tema de lo que es el Sevilla. Y creo que estamos por buen camino, como lo digo siempre. Es falta de encajar el momento justo para que todos conecten los jugadores.
No es fácil después de que estuvieron a punto de ir al descenso, no es fácil. Pero hay que sacarse eso del descenso, ya está, ya pasó. Ahora hay que reaccionar entre todos, los jugadores, los jóvenes, los grandes, todo, subirse al barco y remar para adelante. Las reflexiones del delantero del Sevilla, Alexis, hablando y defendiendo a su entrenador. Lo que decíamos, pregúntale a Guardiola si quería venir para acá, cuando se le pregunta por Almeida. De lo que se sigue enfadando cuando pierde, a pesar de que es un tipo que lo ha hecho ya todo en el fútbol, pero sigue siendo competitivo. Y después incidiendo en que falta tranquilidad. Lo de la tranquilidad yo no sé si va a ser posible que se solucione. Digo esto porque, insisto, primero, lo que hay en torno al club es lo que hay, va a seguir habiendo. Lo que hay en torno al palco y a los que mandan, ya sabemos lo que hay y va a seguir existiendo. Y después hay otro capítulo en el que yo creo que Alexis es consciente de ello, pero tampoco lo va a decir abiertamente. Lo venimos viendo. Hay futbolistas a los que ya claramente les pesa jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y yo no sé si esto se va a resolver o no. ¿Cómo se resuelve esto? Alguien me dirá, mire usted, claro, ganando partidos y que se instale un poquito la tranquilidad. Pero si estando el Sevilla como está, que todavía es verdad que se va acercando, pero que todavía no ha estado en descenso y que ha estado más o menos lejos, cuando los futbolistas han jugado aquí, a algunos les siguen temblando las piernas, Pineda, yo esto sí lo veo más complicado, porque es que hay futbolistas que simplemente a los que les pesa y sí, pues, es un mundo para ellos jugar aquí en casa, ¿eh? Pues son futbolistas que a lo mejor no han estado acostumbrados a lo largo de sus carreras a jugar en situaciones tan delicadas, sobre todo en campos donde hay tanta presión, ¿no? Porque hay otros clubes que ya sabemos que cuando los resultados no son buenos, bueno, pues la gente aprieta un poco menos, y aquí el público está de uñas contra los directivos y eso también afecta mucho, y bueno, también hay mucha gente canterana, gente joven que no tiene tanta trayectoria en el fútbol. Entonces no es fácil tener esa tranquilidad que dice Alexis. No es fácil. Lo de Sergio Ramos ha llamado la atención también, que sería bueno que para el club viniera alguien que estuvo aquí mucho tiempo. Ahí ha dicho claramente. Bueno, él se ha mojado. También es verdad que él no coincidió con Sergio aquí. No sé si él percibe o sabe que la figura de Sergio Ramos quizá aquí no goza de una opinión unánime, que hay gente que, bueno, lo quiere o lo quiere un poco más, un poco menos, otra gente que prefiere que no esté. Bueno, yo creo que más en este sentido va en el sentido de que al final es una figura importante en el mundo del fútbol y que si viene con inversores a intentar ayudar al Sevilla, pues que sería bueno, ¿no? Bueno, y que vino aquí porque considera que el Sevilla es un club grande, que tenía ofertas de Brasil y de Chile, también han oído, y que el dinero ahora mismo para él no es lo primordial, porque dice que si hubiese sido por dinero no estaría en el Sevilla. Hombre, desde luego, con los equipos que ha estado ahí con el dinero que ha ganado, como decimos siempre, la luz pagada la tiene para los próximos meses, Alexis, creo. Claro. Pues sí. Pues nada, voz autorizada dentro del vestuario del Sevilla, hablando de las diferentes cuestiones de actualidad que rodean ahora mismo al conjunto sevillista. Antes de seguir e ir con más cosas, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros. Repaso a prensa llega de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, vamos con el repaso a prensa con la página web del diario Marca sobre el Sevilla. Publican los compañeros que el Sevilla prepara la visita del Celta sin Carmona. Sobre el Betis, Lo Celso centenario con el Betis en busca de su mejor versión. En mucho deporte, Alexis defiende a Almeida. Pregúntale a Guardiola si quería venir para acá. Sobre el Real Betis Balompié podemos leer lo siguiente. Regragui confirma que Amrabat tiene dolor y no está al 100%. En el diario de Sevilla, cambio sorpresa del día y hora del Betis en la Copa del Rey. Ya sabemos que va a jugar el Betis el miércoles a las 9 de la noche. Sobre el Sevilla, nueva baja para Matías Almeida a 4 días del Celta-Sevilla. Y por último, en el desmarque, Alexis Sánchez y la confianza que quiso darle Isaac Romero. Y sobre el Real Betis Balompié, encargamos también la página web del desmarque para leer lo siguiente. El Betis cocina sus movimientos en el mercado de fichajes. Radio Marca.
Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca? No. ¿O me compro un transistor? Clink, clink. ¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT? No me llega. ¿O el ordenador? Eso sí. Y aprovechar cuando tenga wifi. ¿Me dan la clave? Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir? En serio. Que estoy como... Tranquilo. Como huérfano de Radio Marca. Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas. Radio Marca, sale a ganar. 25 años. Radio Marca. Asegúrense de que están viendo la televisión o escuchando Radio Marca. Ruth Beitia hace historia. Al fin, Ruth, al fin, Ruth, al fin lo has conseguido. 37 años de trabajo. No hay nadie que se lo merezca en el mundo más que tú. Ruth Beitia ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 en salto de altura, convirtiéndose en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica en esta disciplina. Fruto del trabajo, parándonos a pensar dónde estaba el error y continuando hacia adelante. Nosotros la hemos acompañado y hemos vibrado con cada una de sus participaciones sobre el tartán. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. Radio Marca. De lo puramente deportivo, hay también más actualidad en el Sevilla, pues claro, entre una cosa y otra van apareciendo datos, va uno leyendo noticias de los compañeros que también tienen a bien consultar cosas con la Liga, te cuentan cosas y uno se vuelve un poco tarumba ya con tantos condicionantes, Pineda, pero son cosas que se tienen que cumplir, de obligado cumplimiento por parte de la Liga. Ahora vamos a ir indagando un poco en el asunto, porque son cosas que yo creo que conviene que la gente sepa, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que la venta del capital social de un club de fútbol, una entidad como el Sevilla, es una operación de tal envergadura que no es fácil entender ni siquiera explicar, vamos a decir, para la gente normal, ¿no? Para la gente que tiene su sueldo y que sus operaciones financieras son las que son, las de las personas normales. Por tanto, preguntamos, investigamos, hay gente que lo maneja mejor, otra gente que lo explica mejor, pero vamos a intentar dar algunas de las claves interesantes de, finalmente, si se produjera esta venta, ¿no? Que eso es otro asunto. Bueno, una de las condiciones que se dan también en la negociación de esa venta de los principales paquetes accionariales en el Sevilla es una ampliación de capital que yo creo que se va a tener que dar, Pineda, sí o sí, porque en eso entran ya varias cosas, ¿no? Y ahora nos detendremos en ello. Esto lo publicaba ayer nuestro querido Alberto Fernández,
jefe de deportes de ABC, la ampliación de capital del comprador, condición de la negociación en la venta del Sevilla Fútbol Club. Otra pata más en esta ardua negociación que si alguien pensaba que iba a ser rápida, estaba total y absolutamente equivocado. Querido Alberto Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué de cosas, qué de cosas, tío. Uf, sí, la verdad es que menos mal que volverse loco. Pineda estudió un año de económica y sabe de esto, pero es complicado, ¿eh? Es complicado explicar, digamos, en un lenguaje sencillo todo lo que es la venta de una sociedad, de un capital tan importante, una empresa tan grande, y todo lo que se maneja, digamos, dentro de la propia negociación, porque aquí, evidentemente, está el interés de ganar dinero, pero también hay un interés segundo, un interés secundario, que para la gente es el primario, claro, que es cómo va a quedar el Sevilla y en qué manos va a quedar el Sevilla, y si se le va a vender a cualquiera que ponga dinero o se le va a intentar vender a alguien que realmente venga a coger el proyecto y a realizar uno nuevo, mejorado, y que impulse la empresa, no directamente que liquidación y cierre y otra cosa. Vamos por partes. Lo primero, que no sé si tienes tú más o menos las mismas noticias que nosotros, que ya decíamos que esto no es una frase que utilizamos mucho, un huevo que se echa a freír, que esto va lento, y después de que los americanos, que tenían un poco más avanzado el asunto, se hayan retirado, los que lleguen ahora, pues lo mismo, Alberto, tendrán que levantar la alfombra, ver lo que hay, y que esto se va a demorar en el tiempo. Claro, el mismo proceso. Cuando viene una oferta, lo primero que se hace es una valoración de lo que vale la empresa, de lo que vale el Sevilla, ¿no? Ahora Sergio Ramos, ¿no? 400 millones, que es lo que se ha publicado, por ahí anda, creo que un poquito más. 400 millones valoro yo la empresa. Valoro la empresa en global, con sus acreedores, o sea, con su deuda. También valoro el 100% de las acciones, no el 70%, que es más o menos lo que manejan los grandes accionistas, y a partir de ahí se estipula un precio de venta. ¿Qué ocurre? Que una vez que yo valoro la empresa, ahora quiero ver la empresa por dentro qué tiene. Claro. Y una vez que yo lo vea, digo, pues mira, pues me sale la cuenta 400 menos, me invento, estoy diciendo cifras al aire, menos 200 millones, divídelo en el 100% de las acciones y os queda por acción X. Claro, y ahora se tiene que aceptar o rechazar esa oferta. Claro. ¿Qué pasó con el primer apostante? Que puso un precio de valor de la empresa muy alto y cuando ha visto las cuentas se ha echado atrás. Claro. Porque eso pasa muchas veces en este tipo de negociaciones de grandes compras, que se llama el abrazo del oso, que uno llega, pone una cifra probablemente irreal, obtiene la exclusividad y cuando ya ve las cuentas de verdad, ve si le interesa o no y es capaz de echarse atrás y hacer que otros apostadores se hayan caído en el camino. Ahora el que venga, bueno, evidentemente, si es Sergio Ramos la más fuerte, será el próximo en hacer la conocida due diligence y a partir de ahí veremos en qué queda todo esto. Pero, repito, esto no es rápido. Y también hay que tener en cuenta una cosa, los que van a vender el Sevilla, los grandes accionistas, también tienen que saber el valor real de la acción. Claro. No el valor real que ellos pensaron en 2018, que era 3.500 euros por acción. A lo mejor el valor real que les pagan en el mercado es 2.500, por lo menos se tienen que conformar y no seguir apretando y alargando esto en el tiempo, porque mientras ellos aprietan por un precio mayor para obtener más beneficios, la entidad de por sí cada vez peor y el Sevilla cada vez se va muriendo un poquito más, deportivamente, económicamente, y o viene alguien rápido o realmente no sé cómo terminar el Sevilla en junio de 2026 o en junio de 2027. Es que ese es otro asunto del que yo hablaba yo con Pineda. Pues claro, ahora mismo la incertidumbre deportiva está ahí, ¿no? Bueno, todos pensamos que el Sevilla, bueno, pues al final, todos pensamos, sí, más o menos lo tenemos en mente. El año pasado fue por un punto y pasando las canutas. Pero claro, también, Alberto, el que venga ahora con el dinero, que no es tonto, dirá, bueno, y si yo pago ahora este dinero y este equipo se despeña segunda, ¿ahora qué? Es que cuidado con esto, ¿eh? Pues claro, pues querrá esperar, ¿no? Sí, la cuestión, Agustín, es que como esto no va a ser rápido, digamos que se cerrará la temporada y el que vaya a poner el dinero, si llega a un acuerdo, dirá, bueno, yo me espero a que se cierre la temporada deportiva y a partir de ahí el valor de la sociedad puede ser distinto. O es el que tiene estipulado, o es menor porque el Cruzado despeña segunda. Esperemos que eso no ocurra. Claro, pero bueno, es una variable que también puede entrar incluso en la negociación del precio, ¿no? Claro. O sea, que si esto se va a segunda, esto vale la mitad. X. Por decir un precio. Claro. Entonces, bueno, esa variable tienen que tenerla en cuenta. Y también algo relevante dentro de las negociaciones, que es lo que vamos a hablar, es la ampliación de capital. A ver, los vendedores del Sevilla, repito lo que he dicho al principio, lo que no quieren dejarlo, no voy a decir en manos de un cualquiera, pero no quieren dejarlo dentro de una empresa que vaya a hacer una liquidación, sino que vaya a apostar por el Sevilla. ¿Cómo se apuesta por el Sevilla? Pues si tú pagas X por la compra de las acciones,
que tengas dentro de tu proyecto una ampliación de capital, que es lo primero que cualquier empresa en el sentido económico del Sevilla actual necesita. Una inyección de dinero que ayude a pagar a corto plazo las deudas que tiene y poder ir, digamos, teniendo un pequeño margen de maniobra. Otra cosa es lo que la Liga te puede dejar hacer, que ya sabemos que las restricciones del campeonato son importantes en este sentido. Lo que al final tuvo que terminar haciendo el Betis. Claro, y lo que han hecho muchos clubes o muchas empresas fuera del fútbol. Cuando tú tienes un problema económico y una deuda que se va cada vez más grande porque los intereses te van comiendo tu capital, lo que necesitas es una ampliación del propio capital para poder ir solventando todo esto y, repito, y tener margen de maniobra, ¿no? Que la empresa no vaya solo a tapar agujeros, sino que pueda crecer en otro sentido. ¿Cuál es el sentido de crecer las empresas de fútbol? En el deportivo. Invirtiendo ¿qué? En fichajes, mejor equipo para, con los resultados deportivos, poder volver a hacer una empresa competitiva y que gane dinero. Vale, y esto es un poco lo que publicabas ayer, ¿no? Que, digamos, los accionistas, los dueños de los principales paquetes accionariales del Sevilla, lo que sí quieren al menos es poner esa condición de que venga, tenga que ampliar el capital y que la cosa, digamos, vaya en serio. Que no vaya a venir aquí un liquidador. Para que nos entendamos rápido. Que el que venga, que no va a ser así, vaya a ser un Luis Oliver, ¿no? Alberto de la Vida, ¿no? Bueno, a ver, tú has puesto un nombre, un ejemplo, pero sí, que no venga nadie, evidentemente, a coger el estadio o coger la ciudad deportiva y con esos terrenos venderlos y querer hacer dinero. De todas formas, por los precios que se manejan a día de hoy, ni el estadio ni la ciudad deportiva valen más de 400 millones juntos. O sea, si alguien pone 400 millones para comprar y vende esos dos, los únicos, digamos, lo único vendible del Sevilla, pues entonces va a perder en la cuenta, ¿no? O sea, la cuenta le va a salir a perder. Es un poco absurdo, ¿no? Pero lo que sí, dentro de los grupos que se han interesado por el Sevilla, esas ampliaciones de capital nos contaban que rondaban los 80 millones, digamos una media, ¿no? Uno diría 100, otro diría 60, pero 80 millones, ahora mismo la deuda neta del Sevilla es de 89, evidentemente es más grande, bueno, pues digamos, por lo menos ir solventando a corto plazo todo lo que tiene que pagar el Sevilla, sobre todo también por el préstamo pedido con Goldman Sachs, que ya sabemos que se incrementó de 108 a 178 hace un mes. Claro, y luego hay un tema también interesante en lo de la venta, mientras no se termine de cerrar, que es cómo va el equipo deportivamente, porque de momento el Sevilla, vamos a decir, que está o ha estado en una zona tranquila, pero también es verdad que si sigue esta dinámica de puntuación se puede meter en líos. Yo, si fuera el futuro comprador de Sevilla, esto lo tendría muy en cuenta. Claro, ¿no? Sí, lo hemos comentado. No vale lo mismo un equipo, hablando en plata, ¿no? En primera división que en segunda división. Y luego es verdad que los números que explicaron tanto en la Junta como en la reunión con la prensa esperan para el próximo ejercicio que al menos no se den unas pérdidas tan importantes, pero mientras vayan pasando los años y los ejercicios y el Sevilla siga dando resultados negativos, la deuda sigue creciendo, ¿eh? Y esto también luego en el precio por acción va a repercutir. Claro. No solo que crezca la deuda, este año, a ver, se estima una deuda de 13, 15 millones, si se hace una venta de enero de 10, pues bueno, pues te vas a quedar pues, en menos 3, menos 5, bueno, dentro de lo que el Sevilla ha ido perdiendo estos años, no es ni tan grosero. El problema real es que tú tienes unos ingresos cada vez menores porque en televisión te pagan menos, por competiciones te pagan menos, y el Sevilla tiene que empezar a pagar el año que viene la deuda. Claro. Ya no solo los intereses, tiene que empezar a pagar la deuda, ¿no? Claro, cuando tú empiezas a pagar la deuda, te quiten 20 millones al año de esa partida, o venden muy bien jugadores, que como el equipo cada vez es peor, es más difícil sacar plusvalía de jugadores, o de dónde sacas ese dinero, ¿no? Repito, o el que venga necesita hacer la ampliación de capital para que todo esto al corto plazo no te coma la proyección futura que tú necesites, ¿no? De mejorar el equipo, de hacer inversiones y de que, bueno, que sea dentro de lo que cabe sea un equipo otra vez competitivo. Y a todo esto, descapitalizando deportivamente hablando cada vez más al equipo. Porque claro, si tú vendes a un tío por 10, 15 millones, significará, Alberto, que has vendido a uno de tus mejores jugadores. Claro, sí. El Sevilla a día de hoy lo único poco que tiene de vender son esos canteranos que más o menos van llamando algo a la puerta, ¿no? Que tienen un valor de mercado quizá más inflado de lo que podamos pensar nosotros aquí, que lo vemos toda la semana, pero bueno, tiene su valor de mercado. Es como si viene mañana alguien y quiere pagar, 8 millones por Oso, que lleva un cuarto de hora en primera. Bueno, pues puedes pensar que tiene proyección. Al final, el jugador joven muchas veces tiene un valor de mercado por lo que puede dar que por lo que es realmente. Pero bueno, el Sevilla tiene que vender todo lo que pueda porque tiene necesidad de ello. Sí, ahí el papel de la cantera, como tú decías, es fundamental, porque son futbolistas a coste cero, que son los que más dinero dejan y los que te ayudan a quitar más deuda. Recordamos, por ejemplo, en el caso del Betis fueron
Dani Ceballos y Fabián, ¿no? Por poner dos ejemplos, ¿no? De futbolistas con los que el club recaudó un dinero importante. Y en el Sevilla, pues vamos a ver, ¿no? Porque la cantera, evidentemente, estamos viendo también cuál es la situación actualmente y lo que está ocurriendo con equipos que están todavía más abajo. Un asunto importante, Alberto, que esto creo que la gente debe tenerlo en cuenta. Hoy publica Fran, que el comprador del Sevilla tiene que tener muy en cuenta las normas de la Liga. Por ejemplo, imagínense que esto no va a ocurrir, pero imagínense que esto se cierra ya ahora rápido y que esto, insisto, es imposible. Y se hace una negociación, llega un tío con mucho dinero, venga, que quiero cerrar esto para reforzar al equipo en el mercado de invierno antes de que se cierre esto y traer a futbolistas. El que llegue no puede decir, venga, ya he llegado aquí y aquí están 150 millones de euros para fichar. Para nada. O sea, la Liga en eso restringe mucho, igual que cuando cualquier club, en este caso tú lo has mencionado antes, el Betis, una ampliación de capital, le aumentó el margen o el límite salarial, pero se lo aumentó en un porcentaje pequeño para la aportación que había hecho. O sea, el Betis creo que fue una ampliación de capital de 40 y tantos millones y pudo inscribir jugadores y probablemente salir al mercado a por uno. Pues claro, te deja un porcentaje dentro de tu cifra de negocio, que eso lo tiene bien calculado la Liga, un 25% de tu cifra de negocio más lo que tú hayas aportado. Si viene alguien con 100 millones para fichaje, probablemente se pueda gastar ni 20. Claro, entonces que nadie piense que si se vende esto, no vamos a hablar de enero porque eso va a ser imposible. De aquí a verano. Vale. Es que en verano va a venir alguien, va a poner mucha pasta y el Sevilla va a tener un equipazo, ¿no? Este proceso es mucho más lento y se tendrá que ir dando pasos cortitos, mejorando el equipo. Sí le van a dejar, evidentemente, dentro de lo que pueda poner el nuevo inversor, poner algo de dinero para fichaje, pero un porcentaje relativamente pequeño conforme a lo que pueda poner. O sea, repito, el 25% de la cifra de negocio como máximo. Si el Sevilla encima tiene un límite salarial absolutamente sobrepasado, ese dinero que entre probablemente sea para equilibrarlo. Una vez que tú lo vayas equilibrando, puedas volver a la regla 1-1, será el siguiente paso para poder, todo lo que tú consigas, poder invertirlo, que es lo que el Sevilla a día de hoy no puede hacer. Eso lo has explicado perfectamente. A lo mejor no puede enero, efectivamente, imposible. De aquí al verano que viniese, pues qué te digo yo, el jeque del taco y piense la gente, no, es que en verano este hombre puede fichar y puede gastar 200 millones de euros en futbolistas. Eso, como ya hemos explicado, según dicta las normas, la normativa de la Liga, no se puede hacer. Solo pues un 25% del volumen de negocio y ir poco a poco. Lo digo porque, claro, son mucha la gente, o no es poca la gente, son pocas las personas, Alberto, que tú lo habrás escuchado, que piensen, bueno, si aquí lo mismo viene un grupo con mucho dinero, pues aquí empiezan a fichar. Esto no, insisto, que hay que tenerlo en cuenta. Es una, ¿no?, de las tantas normas que la Liga en materia de fair play financiero impone a los clubes. Claro, la Liga no se mete en si tú, yo qué sé, tienes un crédito con Goldman Sachs, viene el inversor y con mucha pasta y dice, no, lo liquido. Vale, muy bien, lo liquida usted su deuda donde usted quiera, eso no se puede meter, eso son, digamos, procesos empresariales internos, eso no tiene nada que ver la Liga. Ahora la Liga, de cara a tus cuentas, de cara a tu plantilla, no se fía o no quiere o no permite, mejor dicho, que tú llegues con dinero y lo puedas inyectar de la forma que te dé la gana. Tú tienes que tenerlo justificado. ¿Este dinero dónde sale? ¿Por qué sale? Te dejo hasta este límite. Este patrocinio que ha pasado de 5 millones a 20, no, eso no puede ser. Sí, la Liga en todo eso sí está muy metida y dentro de lo que cabe ya hay países como la Premier que quieren copiar ese modelo de la Liga para que no les pase lo que está pasando allí, ¿no? Claro. Todos los clubes que, por más que ingresan, pierden dinero anualmente, muchísimo dinero. Bueno, pues nada, cuestiones que tenemos que contar y que también han ido contando Alberto Fernández y los compañeros de ABC. Ya hace algunos meses me dijo un buen amigo mío y tuyo también que iba a ser difícil que esto cuajase antes de que terminase la temporada. No hace falta que te dé más pistas. Sí, pues probablemente se haya llegado hasta corto, ¿no? A ver, el proceso es el que es y la lentitud lo conlleva el mismo proceso. Así que, repito y lo he dicho antes, Agustín, aquí hay quien quiere vender y quien quiere comprar. Normalmente cuando hay dos personas que están así, se llega a un punto de acuerdo. Lo que no se puede hacer es poner un precio donde yo creo que está el límite y nadie lo alcanza. Entonces jamás se va a vender. Y mientras tanto, la pelota sigue rodando, claro, el equipo va peor y el equipo se puede despeñar. Digo, por un ejercicio de responsabilidad, y yo no me meto en el dinero de nadie,
de todo aquel que de verdad quiera hacerse rico, porque todo lo que va a vender se va a hacer millonario, pero que sepa que el Sevilla es algo más que una empresa de las que tengan y que probablemente sufra mucho si no se lleva la venta a cabo en un plazo mediano de tiempo. Pues nada, a ver cómo termina y cuándo, sobre todo y cuándo termina esta película, a la que le quedan muchos episodios. Alberto Fernández, querido, te mando un abrazo, gracias como siempre. Un fuerte abrazo y como no he podido entrar en Antena este 2026, feliz año a todos los oyentes y a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a seguir, antes de meternos con la actualidad del Real Betis, con los oyentes también, dando sitio a nuestros oyentes a los que nos dejan notas de voz, notas de audio en el 660 50 57 09. De la mano de Confisur, uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios muy competitivos en el Polígono Carretera Amarilla. Buenas, amigos de Radio Marca Sevilla. Estoy escuchando el podcast de ustedes, del programa de hoy, y he leído lo que ha dicho Bartra, y decirle al señor Bartra que vienen de pasearse por la Castellana y de que le meta 5 el Madrid y otros 5 el Barcelona hace poquito. Así que parece que vive estos señores en una burbuja. No sé eso que está diciendo de que a los béticos le hace mucha ilusión. La Copa sí nos hace mucha ilusión. Lo que se nos quita las ganitas de ver al Betis es cuando se tira al callejón y estos señores precisamente que son multimillonarios, y la forma de preparar los partidos de Pellegrini con los grandes es tirar los partidos y dar asquito ver Betis en esos partidos. Así que no haga tantas declaraciones y se pongan a currar, que el club paga muy bien, y ahí echo yo de menos un do de pecho del presidente dando un buen porrazo en los azulejos y leyendo de la cartilla a estos señores que van a la Castellana o a los Campos Grandes a pasearse. Venga, a ustedes. Buenas tardes. Yo estoy muy de acuerdo con esas opiniones que hay sobre el tema de Isco y Arrabal. Se trata de nuestra máxima estrella y de un jugador como Arrabal capaz de sostener todo el centro del campo, mejorar la defensa, él solo, que ha hecho, a mi opinión, en pocos partidos olvidar a Guido y a Cardoso. Cierto es que cada uno tiene sus cualidades, pero Arrabal tiene lo que se pide en un pivote: agresividad, abarca mucho terreno de juego, y a ver si ya vienen para que algún fichaje. Es que, por ejemplo, el tema del lateral izquierdo al menos tenía que estar aquí. De que se fue Alex Moreno, ¿cuántos jugadores han pasado por aquí? ¿Cuántos laterales, si no me equivoco? 4. Arne, Perrot, Ricardo, Junior, todo un fiasco. Y son varias posiciones que hay que reforzar. Venga, mucho de ti. Buenos días, Radio Marca. Sigo con el tema de Anrabal. Me parece de traca, Agustín y Pineda, que no se sepa lo que le pasa a este futbolista. Que el Betis no reciba información de una federación internacional como es Marruecos y que no se digne a decirle al Betis qué le pasa a Anrabal. Anrabal es de los 3-4 mejores jugadores del Betis, clave en el equipo, en ese puesto. Y deberíamos de saber, y el Betis tiene derecho a saber lo que le pasa al futbolista. Y es que no se dice nada. Me parece patético y lamentable que en Marruecos no manden la información y qué está pasando. Y conociendo al Betis, que son muchos años de Betis, lo que yo me temo es que el futbolista, cuando venga aquí, ahora esté 1 o 2 meses lesionado y aparezca una lesión. Y ya conocemos el paño. Señores, tengan un poquito de escrúpulo y comuniquen al Betis qué pasa con el futbolista. Buenas tardes, Radio Marca. Muy cabreado con esta liga manipulada que tenemos. No contento con ello, también manipulan la Copa Rey, porque ya no están contentos con que los de la Supercopa se quiten 2 eliminatorias del medio, sino que en octavos de final también le tienen que tocar equipos de segunda sí o sí, para que lleguen los grandes lejos, y si no gana el Madrid la Copa del Rey, porque la gane el Barcelona. Esto es así. Y nosotros somos cómplices, tanto periodismo como aficionados, como dirigentes, que esto se permita. Es que somos cómplices.
Es que es la realidad. Y nada, Teba, que todos no somos del Barcelona y Madrid. Buenas tardes, Radio Marca. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes. Quería nada más comentar que he escuchado la rueda de prensa de Alexis, el jugador del Sevilla. Me parece una persona encomiable, una persona que tiene mucho uso de razón, habla con mucha consecuencia y deberían todas las personas de fútbol ser de esa manera. Y soy bético, pero no dejo de reconocer que la rueda de prensa conmueve a cualquiera. Se le nota que tiene sentimiento. Y nada más. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660-50-5709. Horarios de Copa. Ya sabemos que el Betis-Elche se va a jugar el próximo miércoles a las 9 de la noche. Me llama la atención, Pineda, que todos los partidos sean a las 9 de la noche. No hay dos horarios en ninguno de los días. Se juegan martes, miércoles y jueves. No sé, no ha sido lo habitual, ¿verdad? Hasta ahora en la Copa. Te decía, Gus, que se han complicado poco o nada, ¿no? Al final todos los horarios a la misma hora, bueno, después de haberse llevado un tiempecito para sacar los horarios desde se lo ayer, podían haber hecho esto ayer. Claro, ¿no? Efectivamente, todos los horarios todos los partidos a la misma hora, 9 de la noche, martes, miércoles y jueves. Ahí solamente hay un par de partidos que bailan en función de lo que pase en la hoy Supercopa, claro, en el choque de la Supercopa, efectivamente. El que pase a la final, Madrid o Atlético de Madrid, va a jugar el miércoles, y el que quede apeado va a jugar su partido el martes. Pero lo que nos interesa, lo más cercano, que el Betis-Elche va a ser el miércoles, 9 de la noche en la Cartuja. Cultural y Deportiva Leonesa Athletic Club, martes 9 de la noche. Real Sociedad Osasuna, martes 9 de la noche. Martes o miércoles 9 de la noche, Albacete Real Madrid, Deportivo Atlético de Madrid, en función de lo que ocurre en la semifinal de hoy de la Supercopa. Miércoles 9 de la noche, Betis Elche, Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. Y el jueves 9 de la noche, Racing Barça y Burgos Valencia. Esos son los horarios. Venga, que nos está esperando ya nuestro compañero Miguel Ángel Morán. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Love ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my. Bueno, pues nos metemos con la actualidad del Betis, un Betis que prepara el partido del sábado en Oviedo, del que ayer hablábamos con Oli un buen rato, de cómo está allí el ambiente y de cómo llega el Oviedo y de todas estas cosas. Y en el Betis la gran novedad en el día de hoy, ya comentábamos que ha sido la vuelta de Bakambu, ¿no? Que ha estado trabajando lógicamente aparte. A ver qué decide. Mañana Manuel Pellegrini seguramente ya nos dirá si cuenta o no con el futbolista, que lo normal, Pineda, conociendo los antecedentes de Pellegrini, es que no cuente con el jugador. Porque... Sí, bueno, es verdad, Gus, que no tiene muchas ausencias para la convocatoria, solo Isco lesionado de larga duración, Abde y Amrabat que siguen con Marruecos. Va a tener más alternativas, vamos a ver lo que hace, ¿no? No sé si estimará oportuno el entrenador de que al menos pueda estar en la convocatoria, sí. Bueno, yo creo que lo lógico, si el jugador ha venido bien, es que hoy se haya ejercitado al margen y que mañana esté con el resto de los compañeros. Estaba yo pensando, Pida, que tampoco es que ande sobrado el Betis ahí en esa posición, precisamente. Claro, por eso, bueno, claro, y si tú tienes una convocatoria, tienes a los 25 jugadores, pues a lo mejor pues los puedes dejar fuera, ¿no? Pero si no tienes a los 25, lo normal yo creo que es que viaje y que, bueno, esté en el banquillo por si lo necesitara en la segunda parte. Bueno, con Isco fuera y los que están en la Copa de África. Miguel Ángel Morán, compañero del Diario Marca. Muy buenas tardes, querido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Tras este larguísimo parón, bueno, buscándonos ahí la vida.
Sí, no queda otra, porque cuando hay tantos días sin fútbol hay que buscar noticias donde sea, pero bueno, ya retomamos la normalidad y ya desde la próxima semana, con 2 partidos por semana, Sí. la cosa se anima. Que digo que claro, decía yo Pineda, que sí, que normalmente en otras posiciones el futbolista que está fuera y llega el jueves o el viernes con su selección, normalmente Pellegrini no cuenta con él. Pero es una circunstancia también un tanto especial, la de Bakambu y la escasez de futbolistas en esa posición en el Betis. Sí, porque al final el único relevo natural del Cucho es Bakambu. Desde que se fue a la Copa de África, el colombiano lo ha jugado prácticamente todo. Así que aunque llegue de un viaje esta misma mañana, ahí no se entra en el grupo, mañana lo normal es que ya esté con los compañeros en el césped. Y entiendo que teniendo plazas libres, lo lógico quizás sería que Pellegrini lo llevara a Oviedo por lo que pueda pasar, porque al final, pues nunca sabes, los partidos puede haber cualquier lesión o cualquier percance, claro, y necesitas una alternativa. Así que estando en buenas condiciones, él viene de jugar con su selección, de marcar un gol en la Copa de África, lo normal sería que por lo menos viajara. Sí, es un futbolista de más que el Betis, si lo encuentra cómodo y hay algún equipo que se haga cargo de la ficha, de lo que queda de ficha aquí hasta junio, que tampoco le va a poner problemas para que se marche. O sea que hay que enseñarlo también al futbolista. Sí, de hecho, bueno, yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza los nombres en los que el Betis puede moverse en el mercado ahora en enero, y Bakambu es uno de ellos, uno de los jugadores que termina contrato en junio. Y bueno, si hay alguna propuesta que convenza al jugador y al Betis y se libere de esa ficha por un futbolista pues que no está aportando los goles que se esperaban esta temporada, tiene a 34 años, termina en junio, pues lo normal es que se le pueda dar salida. Mañana vais a estar de acuerdo los dos conmigo. Mañana, lo contamos antes en titulares, mañana todos los béticos son más de Camerún que Roger Milla y que Macanaki. ¿Os acordáis de Macanaki, el que jugó en el Málaga? Sí. Bueno, es que la afición sevillana, y digo bien, sevillana, está muy, muy pendiente de la Copa de África. Mañana todo el mundo de Camerún, de todos dos del Betis, ¿no, Miguel? En el Betis sin duda, porque la verdad es que se está haciendo ya larga esta Copa de África y recupera cuanto antes a Abde y a Amrabat. Yo creo que es importante para Pellegrini en este mes de enero tan cargado de partidos. A ver también cómo vuelven. Abde sí está participando, lo normal es que vuelva en buenas condiciones, y Amrabat es cierto que está un poco ahí en el aire. Sí, él jugó, sí es verdad que antes de irse con la selección él hizo todo lo posible por estar en partidos como en el derbi, en el partido contra el Barcelona, no lo consiguió, y nos pasaban incluso imágenes de entrenamientos suyos nocturnos en la ciudad deportiva, forzando para intentar llegar, no pudo estar. Y en Marruecos se fue unos días antes, como sabéis, antes de la concentración, estuvo ahí trabajando, sí pudo jugar los primeros partidos, pero luego desde el tercer partido de fase de grupos ha desaparecido, ni siquiera estaba entrenando con sus compañeros, así que veremos si mañana ya por fin vuelve al terreno de juego y en qué condiciones vuelve cuando regrese. Pues nada, mañana todo el mundo de Camerún, recordando a esa selección que también lo hizo en aquel Mundial de Italia. En Italia fue, ¿no?, cuando brilló efectivamente, hizo un Mundial extraordinario la selección africana. Bueno, a ver qué pasa. Marruecos, Camerún mañana y con Abde, y veremos si Amrabat. Y el mercado, Miguel, publica hoy, leemos en Marca que el Betis sigue atento, leo textualmente, a Fabio Silva con una larga lista de alternativas. Sí, bueno, como sabéis todos, la posición prioritaria para reforzar en el Betis en este mercado invernal es la de delantero. Sin duda. Lleva, el club lo sabe hace tiempo, lleva meses trabajando en ese posible movimiento. Es verdad que ha dicho Pellegrini varias veces, y en el club lo comparten, que no es cuestión de nombres, sino de refuerzos, que el jugador que llegue, pues como ocurrió el año pasado en enero cuando firmaron a Antony y el Cucho, que fueron 2 refuerzos de verdad, que si llega alguien pues sea un refuerzo importante, y en ese sentido pues llevan trabajando con una lista muy larga de delanteros. Es un año un tanto especial, con Mundial en verano, claro, jugadores que quieren tener minutos, así que en ese sentido están trabajando con muchos nombres, y uno de ellos, el que comentamos, es el de Fabio Silva. Sí, pero que es el que más ha sonado y el que más ha trascendido, que no dudo efectivamente de esa información que das tú, que además debe ser así en el Betis, porque la dirección deportiva en ese sentido trabaja muy bien y debe tener, ¿no?, seguro que una lista importante de delanteros. Pero es curioso que se esté insistiendo tanto en este futbolista, Miguel, que bueno, que es verdad que había aparecido un poquito en los últimos partidos con el Dortmund, pero que no está cuajando allí como se esperaba.
Sí, bueno, lo que de que hay una larga lista de nombres en la Secretaría Técnica es totalmente confirmado, es cierto, manejan muchos nombres, y que el de Fabio Silva es uno de los que más gusta también, confirmadísimo. El Betis lleva trabajando ese movimiento mucho tiempo, lo que pasa que no hay garantías de que se pueda dar por las condiciones económicas de la operación. Porque este futbolista no era de Las Palmas, estaba cedido por el Wolves. Claro, él estaba cedido por el Wolves en Las Palmas, el año que jugó aquí, que dejó muy buenas sensaciones, marcó goles y jugó realmente bien. Volvió a Inglaterra y fue traspasado al Borussia Dortmund el pasado verano por una cifra en torno a los 22 millones y medio de euros. Bastante dinero, bastante dinero. Sí es verdad que desde ese traspaso en agosto hasta ahora, pues el valor de mercado del jugador pues no es el mismo. En Alemania ha jugado poquito, en las estadísticas apenas menos de 400 minutos sobre el terreno de juego, participa en partidos de Champions sobre todo, Copa Alemana, Bundesliga ha jugado poquito, siempre minutos sueltos, solo marca un gol, con lo cual pues el valor de mercado que tenía en agosto, después de su cesión en Las Palmas, pues no es el mismo que tiene ahora. Pero claro, aunque tienes razón en lo que tú dices, tampoco van a mal vender al futbolista. Querrán, si no los 22, querrán recuperar gran parte de la inversión. Claro, eso es verdad. Saben que difícilmente van a poder recuperar los 22 millones y medio que invirtieron, pero en caso de que decidan poner al jugador del mercado, pues intentarán recuperar una buena parte. Pero bueno, ahí siempre entra en juego, como decimos siempre, la ingeniería financiera del Betis. Bueno, hay que recordar que el pasado verano pues firmó a Antony por 25 millones, un jugador que les costó 100 al Manchester United. Sí. Con lo cual siempre existen fórmulas, siempre existen opciones de comprar un porcentaje del pase. Hay varias alternativas con las que los clubes de vendedores pues puedan quedar conformes con la operación. Hablas también de una fórmula que puede ser una cesión con una opción de compra y... Hombre, esto evidentemente ya no tendría que afrontar el pago en este mercado, va a ser muy difícil, a no ser que el Betis haga un traspaso millonario, ¿no? Como por ejemplo el de Altimira, porque ahora te preguntaré también, ¿no? Pero que lo normal en este tipo de operaciones es una cesión con una opción de compra, ¿verdad? Sí, desde luego para el Betis eso sería el escenario ideal, poder contar con el jugador como cedido estos meses que quedan de temporada hasta el verano y luego incluir una opción de compra con unas condiciones asequibles. Lo que sí nos decían fuentes del club es que lo que no querían es una cesión con una opción de compra de 22 millones, porque al final es para nada, porque ellos no están en condiciones de afrontar un traspaso de ese volumen ni ahora ni en verano. Entonces quieren que si la operación se consiguiera sacar adelante, ya sea con Fabio Silva, con un jugador de ese perfil, pues haber unas condiciones que realmente se puedan afrontar o ahora o en verano. Claro, estamos hablando, Fabio Silva es un futbolista que tiene 23 años todavía, un futbolista que tiene una edad magnífica para todavía incluso en un futuro sacarle dinero en un futuro traspaso si las cosas fuesen bien. Pero que el Betis ni ahora ni en verano, lo que quiere decir, va a pagar 20 millones de euros por el delantero. Que estas son cifras que están fuera ahora mismo del alcance del Betis. Sí, por supuesto, en este momento seguro que no. En verano igual si hay algún traspaso millonario pues podría afrontarlo, pero tampoco es el escenario pretendido por el club. Quieren una situación más realista, una operación pues que, por ejemplo, como la del Cucho en su día, que creo que recordar que fueron 13 millones el traspaso del Cucho, pues si se consigue una opción de ese tipo, un delantero joven con un perfil que guste en el club, que gusta al cuerpo técnico y que la operación en total te saca por unos 13, 15 millones entre como cesión o como compra por parte del porcentaje de los derechos del jugador, pues igual ahí sí podrían planteárselo. Bueno, esto en el capítulo del delantero, que algún delantero va a venir, Miguel. O sea, Fabio Silva, o sea, otro perfil, delantero va a venir porque, bueno, pues lo normal es que, aunque lo del Getafe está muy complicado por el tema de Uche, lo normal es que también Cucho, por ejemplo, Chimi acaba saliendo, ¿no? Lo normal es que sí. Yo creo que los dos nombres señalados como salidas prácticamente, no digamos seguras, pero probables, son los de Chimi Ávila y Cedric Bakambu, son dos jugadores en los que se le está buscando un nuevo destino. Es verdad que el Chimi tenía muy avanzado con el Getafe, pero el conflicto que tiene el Getafe con la Liga por el tema del límite salarial pues tiene difícil resolución. Veremos si de aquí a que acabe el mercado consiguen arreglarlo, pero es verdad que se están buscando otras alternativas para el Chimi para que pueda salir ahora y generar ese espacio salarial y esa ficha que el Betis va a necesitar para el delantero. Lo del Getafe ya me decías que está complicado,
porque está en una situación que se ve casi en un callejón sin salida, ¿no? Porque el futbolista Uche, parece que su equipo no quiere seguir contando con él, no puede tener otra cesión, y si vuelve no tienen ficha y ni límite salarial, un lío morrocotudo, como diría el querido Ismael, ¿no? Que es el que tiene el Getafe con el futbolista africano. Esto por un lado, y por el otro lado, la posibilidad, como decíamos, de hacer caja con un futbolista como Altimira, que tiene cartel. Otra cosa es que vayan a pagar lo que el Betis ha tasado al futbolista, ¿no? Porque es un futbolista que efectivamente tiene un valor de mercado alto, pero que no ha jugado mucho esta temporada. Y a mí me da la sensación de que, hombre, te pregunto, el Betis no va a vender, el Betis tiene que vender al futbolista como lo está vendiendo, ¿no? Miren ustedes, esto es 20 millones de euros, un futbolista cotizado, pero que a mí me da la sensación, Miguel, de que el Betis no va a decir esto, que si vienen dando algo menos dinero, me da a mí que a Altimira le pondría un lacito, ¿eh? Bueno, a ver qué alternativas hay. Si es verdad que nos dicen que de momento no ha llegado ninguna propuesta formal por el... Costó 2, ¿eh? ¿Recuerdas, eh? Sí, costó 1,5 millones, menos de 2 millones. Por eso digo, sí, por una cláusula que tenía, que la conocía muy bien Ramón Planes, porque fue el que se lo llevó al Getafe, y costó muy poquito, con lo cual una venta por cerca de 20 millones sería una plusvalía muy importante para el Betis, y por supuesto tendría que aceptarlo. Sí, es verdad que todavía no ha llegado ninguna propuesta formal por el jugador, y a ver qué ocurre de aquí a final de mercado, con un futbolista que tiene mucho cartel en Alemania, varios equipos que lo siguen. Se ha hablado del Fulham también, ¿no? Y exactamente, te voy a decir que desde Inglaterra también hay bastante seguimiento sobre la evolución del futbolista, que un jugador que parece que juega poco, pero en realidad sí juega, sí ha tenido muchos minutos. Ayer miramos sus estadísticas. Hombre, jugar digo que no. Engaña un poco, porque es el octavo jugador con más minutos de la plantilla en el Betis esta temporada. Sin ser titular. El año pasado fue el cuarto, sin ser titular. Eso. Lo que efectivamente me he expresado yo mal. Más que jugar poco, no ha sido tan protagonista de inicio como lo fue la pasada temporada, ¿no? Por ejemplo, eso sí lo podemos decir. El año pasado fue el cuarto jugador con más minutos durante la temporada. También es verdad que es un jugador que no se lesiona nunca, muy regular, siempre participa en todas las competiciones, con lo cual siempre va sumando. Ahí tiene una ventaja respecto al resto. Y este año es el octavo en minutos, pero es verdad que no ha conseguido tener esa condición de titular ni siquiera con la marcha de Amrabat a la Copa de África. Pues sí, fíjate que reconozco que me sorprende ese dato que me estás dando, que sea el octavo en minutos, ¿eh? No tiene uno la sensación de que ha jugado menos, ¿verdad? Sí, pero claro, tú le pones los 6 partidos de Europa League, los 3 partidos de Copa del Rey, ha jugado prácticamente todo, ahí son un montón de minutos, más luego las rotaciones en Liga, que ha tenido varias titularidades y suele jugar siempre. Cuando él no entra titular siempre suele tener minutos, por lo cual al final es un jugador que suma mucho. Bueno, pues nada, ¿algo más que se nos quede por ahí? Creo que nada, ¿no? No, en principio nada más, que el mercado pendiente un poco del delantero, y si hubiera algún traspaso importante, pues ya se miraría en otras posiciones. Y mañana hablará Pellegrini, que dirá algo de Bakambu, vamos a ver qué dice, y vamos a ver si hay novedades en el 11 inicial después del varapalo en el Bernabéu ante el Oviedo el próximo sábado. Pues nada, Miguel, estamos atentos a todo, te damos las gracias como siempre, te mandamos un abrazo. A vosotros un abrazo. Bueno, antes de ir con más temas, antes de ir con más asuntos, que tengo que hablar también, como hacemos de vez en cuando, de los amigos de Clínica Artemisa, que tienen una técnica para hacer el implante capilar sin tener que raparte. En Sevilla lo hacen ellos, en Clínica Artemisa, aquí en Los Remedios, además de la técnica que te rasura la cabeza, también hace la cirugía con el pelo largo, así se nota menos y no tienes que cambiar tu aspecto por el injerto. En todo el proceso te acompañan, te hacen seguimiento durante todo un año para que estés tranquilo. Y además te regalan una sesión de mesoterapia y la valoración con tricología. Ya sabes, Clínica Artemisa en la avenida Blas Infante número 10. Pausa y vamos con más cosas. Radio Marca. Hostelero, ¿tienes alta rotación de personal? ¿Necesitas formar continuamente a los nuevos en el uso del TPV? Con EasyPost y la casa del TPV Academy, tu equipo aprende a usar el TPV gratis y online desde cualquier lugar, los 365 días del año y todas las veces que lo necesites. Rápido, sencillo, sin interrumpir el servicio. Entra en la casa del TPVacademy.com o llama al 955 545 811. La casa del TPV.com. Si pagas más, es porque quieres. Si quieres seguir al minuto
toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. Radio Marca, Sara ganar. 25 años. Radio Marca. Lidia Valentín, desde que comenzó su carrera internacional en el levantamiento de pesas en 2001, ha acumulado una impresionante cantidad de medallas en competiciones mundiales, europeas y olímpicas. Muy contenta, estoy muy feliz y todavía casi no me lo creo, me lo estoy empezando a creer ahora. Además de su medalla olímpica, se ha consolidado como una de las mejores levantadoras de pesas de la historia, con un palmarés impresionante a nivel mundial y europeo. Por fin me he subido a un podio olímpico, que era mi sueño, que es lo que llevo soñando Radio mucho Marca, tiempo. la radio del siglo de oro del deporte español. En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con La Deporteca, seguido de DJ Flecky con su electroshock, música electrónica y remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en La Alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo. Alégrame el día, muchacho. Radio Marca. También de fútbol femenino, creo que toca también hoy, porque además terminó el 2025 de forma formidable el conjunto del Sevilla Fútbol Club Féminas y tiene una prueba de fuego ante sí, Pineda, ya este fin de semana, que bueno, dada la situación clasificatoria del equipo, hay que afrontar con confianza, con tranquilidad y sin presión, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que el Sevilla está haciendo una muy buena temporada y bueno, después del parón navideño, que en el caso del fútbol femenino ha sido un pelín más largo que en el fútbol masculino, ahora se retoma la competición y se hace contra un rival evidentemente muy complicado, pero seguro que siempre un partido especial para la plantilla y también para el cuerpo técnico. Contra el Real Madrid disputa el Sevilla su primer partido de Liga este fin de semana, su primer partido de Liga de 2026,
completando hasta ahora una temporada fantástica. Sexto clasificado el conjunto sevillista, igualado a puntos con el Tenerife, a 2 puntos del Atlético de Madrid y en una situación envidiable, que tiene más mérito aún. Esto hay que añadirle más mérito aún, Pineda, después de que aquí no nos vamos a engañar, cada vez haya menos pasta para todo el mundo, incluida para las chicas también. Efectivamente, con recorte de presupuesto para las secciones, incluyendo la sección femenina, por supuesto. Por eso yo creo que tiene mucho mérito la temporada que están haciendo las chicas. Entrenador David Losada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente, de momento lo estáis bordando, ¿eh? Sí, la verdad que hemos acabado el año bastante bien. También, como ya me vais conociendo, las notas son en mayo. Ya. Las notas son en mayo, pero los 24 puntos que tenéis, eso ya no lo quita nadie. Completamente. Ya todo lo que llevamos lo alcanzamos el año pasado en marzo. En marzo es cuando alcanzamos esta puntuación. Fíjate. Hasta marzo no la conseguimos. Y quiera que no, bueno, pues te da un poco de tranquilidad, sobre todo para, como habéis comentado antes, para afrontar ciertos partidos con menos presión y sin esa necesidad de puntuar y bueno, cuando los equipos tienen menos presión, la verdad que siempre se dan mejores las cosas. Conociéndote efectivamente y sabiendo de tu exigencia, que esto termina en mayo y que esto hay que seguir y que efectivamente no se ha hecho nada entre comillas, pero que esto lo hubiese firmado después de cómo pintaban las cosas en verano, 24 puntos, 7 partidos ganados de los 14, habiendo solo cosechado 4 derrotas, yo creo que es para estar muy contentos, David, ¿eh? Sí, la verdad que los números son bastante buenos y eso es innegable. La verdad que, bueno, firmar esto, lo firmaba a principio de temporada porque prácticamente el no pensar o mirar muy de lejos el riesgo del descenso, la verdad que a mí particularmente me da mucha tranquilidad y sobre todo para lo que te he dicho, para poder afrontar lo que viene con otro prisma, verlo de otro prisma, ser un poco más valiente, no tenerle tanto miedo a si no puntúa hay peligro y en ese aspecto, intentar dar alguna sorpresa. Claro. El hecho de que obviamente el equipo estuviese confeccionado para andar con tranquilidad o para andar en una zona no conflictiva de la tabla y que esté sexto, pues obviamente da una idea de cómo se están haciendo las cosas. ¿En qué te está sorprendiendo más el equipo hasta ahora en lo que llamamos de liga? Sobre todo lo que ya he indicado en otras ocasiones, la capacidad, la resiliencia, esa capacidad de anteponerse a las adversidades, que es una realidad, la capacidad de adaptarse a lo que toca y, el grupo, que tengo un grupo que mantenemos bastante del año pasado y la verdad que las que han venido para sumar tanto en lo deportivo como en lo grupal. Bueno, verte a 2 puntos del Atlético de Madrid a estas alturas no sé qué te dice, porque estamos hablando de un equipo que evidentemente está confeccionado para estar muy arriba. Sí, lo que pasa es que, como yo digo también, es algo anecdótico. Si vemos ahora también el comienzo que tenemos, el comienzo pues vuelve otra vez un poco a este comienzo de año con unos partidos duros. Visitamos la casa del Real Madrid, recibimos a la Real Sociedad, que está haciendo un campañón, recibimos al Levante y vamos a Barcelona. Es decir, pues tenemos otra vez un comienzo de calendario bastante duro, pero con esos puntos, con esa tranquilidad, como os he dicho antes, te da para plantearlo de otras formas y sobre todo también para que ya te tengan un poco más en cuenta los equipos, ¿eh? Pues es una realidad. El respeto al final, te metes de arriba y ojo, y casi que, como yo digo, damos el petardazo en Madrid contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues esto es así, mientras más arriba estés, más te van a respetar y cuando te respetan, la gente, te espera un poquito más y quizás te da oportunidades para hacer otras cosas que cuando no te respetan tanto. Bueno, Real Madrid, es decir, hay que hacer las cosas muy bien y que ellas no tengan tampoco su día, ¿no? Sí, ese tipo de partidos tienes que hacerlo todo, rozar a la perfección, que todas tus jugadoras, todas las que participen, rocen la perfección y que encima el rival no tenga su día y
ahí nosotros, bueno, pues tenemos mucho que ver. Como te he comentado, el partido contra el Atlético de Madrid, que empatamos 2-2 después de ir ganando 0-2. Tuvimos la fortuna de hacer 2 goles muy pronto, que eso, hombre, es complicado. Y bueno, aún así el margen no nos dio, pero bueno, es como tú dices, pasar por un partido muy serio, un partido que sabemos que te van a someter, y bueno, como se suelen plantear estos partidos, ellas mismas te van a someter, te van a llevar a que al final tus opciones pasen por las transiciones ofensivas, y en eso estamos, que si podemos intentar arrebatarles el balón, creo que también es algo importante a equipos que no están acostumbrados a correr detrás del balón, a estar muy bien sin la pelota, también sería un punto importante, que en eso estamos trabajando ya desde bastante tiempo, el ser más dominadores, bueno, y todos los momentos en los que podamos retardar las transiciones, yo creo que nos va a ayudar a estar vivas en el partido. ¿Qué te dice, David, el dato de llevar sin perder en Liga desde el 19 de octubre? Me parece una auténtica barbaridad, casi 3 meses. Sí, son números que son brutales. Con lo difícil que es en el primer nivel, estar sin perder es muy difícil, y como tú dices, llevamos varios meses sin perder, no recibiendo muchos goles, y la verdad que bueno, que es digno de alabar, porque no es nada fácil en la élite. Oye, hablabas antes de la resiliencia que estáis teniendo, de la capacidad de sobreponerse que tienen las chicas, de cómo estáis ahí, habéis hecho fuerte el grupo. Esto en cuanto a lo positivo, en cuanto a lo que, dentro de lo bien que lo estáis haciendo, en cuanto a lo que te está faltando, ¿dónde crees que hay que mejorar un poco más, incidir un poco más? Quizás, no sé, mirando un poco los goles en contra que tenéis, y no sé cómo estás viendo también este asunto. Mira, más que los goles en contra, sobre todo los goles a favor, porque los goles en contra se dan que los 3 primeros partidos de liga, los 4 primeros, los que encajamos son derrotas muy abultadas, es decir, que en esa proporción de encajan muchos goles. Bueno, si lo analizamos con detenimiento, en 3 partidos encajamos mucho, pero en el resto no hemos encajado tanto. O sea que lo que estáis entonces más en lo ofensivo. Eso entonces lo que estáis haciendo es rentabilizando los goles de una manera tremenda. Exacto. Esa es la característica que más destacada, que le estamos sacando mucho partido, muchos puntos a los goles, y esa es la que estamos en intentar, sobre todo el tener mayor efectividad, porque es cierto que estamos generando, pero nos está faltando tener más efectividad, y eso es lo que estamos trabajando, sobre todo en tener más momentos de ataques posicionales dominadora en este caso, y no vivir tanto de las transiciones. Eso es lo que estamos viviendo, que como hemos dicho, en una situación tranquila donde prácticamente no tienes esa necesidad imperiosa de puntos, te permite el lujo de meter cosas, de modificar, de plantear otro tipo de partido, y eso nos da la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, oye, por lo demás te pregunto, para ir terminando, siempre lo hago, ¿no? Lo de arriba, perdón. Que digo que te pregunto, que siempre lo hago, ¿no? Antes de ir terminando, que digo que lo de arriba sin grandes novedades, Barça y Madrid. El gran animador está la Real Sociedad, ¿no? La gran animadora está. La Real es la que está muy fuerte este año, que bueno, se ha reforzado muy bien, tiene una buena plantilla, un muy buen entrenador, que el año pasado fue la revelación de la temporada en el Granada, y bueno, ahí Barcelona-Madrid está claro, y después yo creo que hay ese puesto que queda de Champions, yo creo que se lo estaba disputando la Real, Atlético de Madrid. Ahora la gente te dejan caer que estamos nosotros cerca, que estamos a 6 puntos, pero bueno, para nosotros es una quimera que bueno, que es difícil, pero la trayectoria que hemos hecho en la primera vuelta, mira, si algo así en la segunda, te digo que nos metemos por lo menos a dar la lata. Pues queda tiempo de ver qué ocurre, y mucha suerte para este partido y lo que resta, aunque iremos hablando. David Losada, entrenador, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, venga, vamos a seguir, que todavía tenemos algo antes de terminar. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand.
Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Bueno, pues todavía antes de terminar nos queda un asunto, pero antes también tenemos que hablarles de la casa del TPV.com, que es el primer e-commerce de TPV en España sin intermediarios, con precios de fábrica, ahorrando hasta un 70% en tu TPV, PDA, impresoras, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros, rollos de papel térmico y mucho más. Más de 25 años de experiencia. Instalan en toda España, están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Y tenemos que hablar de rugby. Hace tiempo que no hablábamos de rugby, entre otras cosas porque ha habido, Pinedo, un parón liguero muy largo. Es verdad que se jugó el partido de Copa a finales del pasado año. El Cajasol Real Ciencias se ha quedado ya sin Copa porque cayó eliminado en Valladolid, pero creo que, no sé si desde noviembre o no sé, bueno, hace bastante que no se jugaba en Liga y se retoma la Liga este fin de semana. Último partido en Liga, 9 de noviembre, Claro. frente a La Vila. Fue el último partido de Liga después de este parón de 2 meses. Como tú decías, también ha habido Copa, pero es verdad que se echaba también de menos la Liga y ahora pues se retoma este fin de semana. El partido del Ciencias juega en casa en la Cartuja frente al Liceo Francés y bueno, encarando, vamos a decir que la fase final o la recta final de la Liga regular. Quedan 5 jornadas y vamos a ver también, ¿no?, dónde acaba colocado el Ciencias. Ahora mismo octavo clasificado, partido importante porque juega frente al Liceo Francés, que está ahí también, bueno, pues emparejado más o menos con él en la clasificación y con la idea de, me imagino, de apretar en este tramo final del campeonato. Entrenador del Cajasol Real Ciencias Rugby, ya hemos hablado con él, llegó este pasado verano, se hizo cargo del equipo, hablamos con el técnico, con el argentino Tommy Carrió. Tommy, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, muchachos, ¿cómo están? Que digo que hay que ver el tiempo que os lleváis sin jugar en rugby, ¿eh? Sí, la verdad que los parates estos de Navidades suelen ser un poco extensos. Pero bueno, nada, 2 semanitas que vinieron bien para recargar pilas, revisar cosas y volver a empezar. Bueno, por cierto, se ha dicho, me imagino que demasiado pronto adiós a la Copa, ¿no? Me imagino que es un torneo en el que tenéis puestas también ilusiones, ¿no? Sí, bueno, este año fue un formato diferente, entonces lo de los grupos, digamos, jugar 4 partidos de clasificación a una semifinal, antes eran solo 2 y durante el torneo liguero, ahora se agregaron los equipos de DHB, lo cual está también muy bueno. Fue un momento diferente, claro, por ahí se prueban más jóvenes, se prueban distintas cosas en ese mes de diciembre que tuvimos de Copa. Pero bueno, es un formato nuevo que está probando la federación, me parece que acertado. ¿Cómo estás llevando esto? Es decir, más o menos encontrando las dificultades que esperabas, ¿está siendo más complicado? ¿Está siendo una experiencia agradable para ti? ¿Cómo lo estás llevando? Inicialmente claramente agradable. El club me está tratando súper bien, estoy muy a gusto, me siento como en casa, lo cual no tenía muchas dudas, pero bueno, también hasta que no pasa en la realidad uno no lo sabe, así que contento. Luego obviamente hay mucho más curro de lo que uno cree, como cuando es jugador, hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta obviamente, así que adaptándome poco a poco, semana a semana, tratando de aprender, pero bueno, también esto sigue siendo rugby, algo que viví toda la vida y conozco mucho. Claro, por lo demás, uno aquí a Sevilla se adapta pronto, ¿eh? Sí, la verdad, con el clima, bueno, estos días un poco mal, pero más arriba está peor. Bueno, bueno, hablábamos, Pineda, que estaba mirando Liceo Francés y después Ordizia, 2 partidos de esa zona, precisamente en la tabla donde está el equipo sevillano, ¿eh, Pineda? Sí, porque además recordemos que la clasificación, bueno, la Liga tiene 11 equipos, que hay 6 que jugarán el playoff por el título y luego 5 por el playoff por la permanencia, ¿no? Entonces, está ahí el Ciencias colocado en 8ª posición, a una victoria o a 2 puntos, mejor dicho, del Salvador, que es sexto. Entonces yo creo, míster, que también los 2 próximos partidos os van a servir para ver realmente dónde podéis estar a final de temporada, ¿no? Sin duda que este enero para nosotros es clave. Después también tenemos a Barcelona en casa
como para cerrar este bloque de 3 partidos de enero y sin duda, o sea, los apuntamos como finales, para nosotros son finales, así que el sábado empezamos en casa contra un Liceo muy peleón, la verdad, un equipo duro. Estaba observando que hay varios equipos con 6 partidos jugados y vosotros con 5, uno de los que tenéis un partido menos. Sí. O sea, esto también... Sí, nosotros en la segunda fecha tuvimos la fecha libre, al ser 11 equipos, en algún momento te toca... Descansar, ¿no? Exacto. Bueno, el equipo, ¿qué es lo que más te está gustando en cuanto a progresión, en lo que estáis avanzando y dónde hay que mejorar? Bueno, me está gustando la defensa del equipo. Creo que tenemos muy buenos momentos defensivos. Creo que hay que mejorar sin duda la efectividad cuando llegamos a las 22 rival. Nos estamos ahí complicando un poco la vida en esas situaciones, pero bueno, es importante que tenemos muy buenos momentos de dominio durante el partido. Bueno, ahora hay que aprovechar esos momentos de dominio y transmitirlos a puntos. Sí, estaba mirando precisamente en cuanto a tantos en contra, estáis en una media bastante aceptable, en tantos a favor ahí es donde está faltando un poco de más acierto, ¿no? Sí, sin duda, creo que todos los partidos tuvimos un bloque de 10-15 minutos donde dominamos claramente al equipo rival, donde estuvimos claramente en un campo rival con posesión y dominio. Pero bueno, no lo pudimos transmitir en punto en la mayoría de los partidos y eso después se fue afectado, porque al final si el otro equipo luego llega a tu campo y marca, punto, ahí se va toda la diferencia. Entonces creo que estamos haciendo un gran trabajo llegando a esos momentos de dominio. Bueno, ahora que tenemos que empezar a traerlos en puntos. Quedan cinco partidos, en este caso para vosotros 6. Es verdad que hay un grupo de equipos que estáis bastante pegados en cuanto a puntos, Complutense con 13, Salvador con 12, Liceo con 10 y vosotros con 10, luego el Barcelona también un poquito por debajo con 8. En esa pelea por la plaza quinta y sexta, ¿metes algún equipo más o crees que se la van a jugar entre estos 5? No, estamos eso. Yo creo que esos equipos van a estar ahí. Y sí, es un poco lo que jugamos ahora. Después de este bloque de 3 tenemos Salvador allá y luego tenemos Burgos en casa. Así que ahí terminaríamos la primera fase. Hablabas antes, Tommy, de que este parón os ha venido bien para ajustar cosas y sobre todo para recuperar a gente. Sí, sin duda. Teníamos algunas bajas, sobre todo en 3 cuartos, que venían tocados, algunos volviendo de lesión como Coco Roldán. Así que por suerte recuperamos ahí a Tomás Lamboglia también, a Manuel Vázquez, que los últimos partidos no pudieron estar. Está volviendo también Miguel Reina y Pablo Sánchez. Así que, bueno, son todas buenas noticias esas. Bueno, por lo demás, en cuanto al torneo, no sé, algo que te sorprenda, todo más o menos como esperabas o no sé, algo que te esté llamando la atención. Bueno, el inicio de la Vila sin duda marca que hicieron bien las cosas el año pasado y en verano, digamos, para arrancar este año ya con buen ritmo. Y bueno, creo que los equipos que están peleando arriba son los que siempre mantienen base, los que tienen hace años un poco la misma estructura y los que tienden a entender estructuras más profesionales, como puede ser BRAC y Burgos. Quizá un poco sorprende El Salvador, un poco más abajo, sí. pero bueno, que el año pasado había campeón, ¿no? Y luego creo que también el hecho de que la federación haya contratado muchos jugadores y se hayan salido de ciertos equipos algunos jugadores clave, también luego suplantar esos jugadores clave no es tan fácil. Así que algunos equipos como Complutense por ahí lo está sufriendo un poco, que tiene varios, pero no más que eso, creo que es una liga bastante pareja, la verdad, en general. Cada partido es duro. Es curioso, ¿no? Llama la atención cómo ha ido creciendo, decías, Burgos, ¿no? Poco a poco en las últimas temporadas, que esos entrepinares sigue ahí. Lo de la Vila, ¿no? Que también llama la atención y un poco la irregularidad de la liga y que aquí nadie se puede fiar. Viendo la Samboyana ahora abajo, un clásico también, cosas que también pueden llamar la atención, ¿verdad? Sí, tal cual lo comprendes. Samboyana abajo es raro y creo que ahora en enero, febrero van a empujar muy fuerte, jugar de locales, ellos de local se hacen muy fuertes y ahora que están apretados seguramente va a estar cada vez más duro jugar en ese campo. Bueno, pues ya lo hemos dicho, próxima cita este fin de semana,
el partido que va a jugar el conjunto del Cajasol Real Sábado, Ciencias 3 de la Sevilla tarde. el sábado a las 3 de la tarde en el Juan Antonio Arenas ante el Liceo Francés. Próxima estación en esta liga, de la que todavía quedan muchos partidos. Esperemos que la próxima vez que hablemos contigo, Tommy, vaya todo mejor. Así que te damos las gracias y mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final con el rugby también, con la actualidad de un clásico, ¿no? del deporte sevillano, del Ciencias. Ahí peleando en la máxima categoría del rugby a nivel nacional. Esta tarde estamos con el otro partido de la Supercopa. Mañana viernes, previa ya. Esto corre, esto vuela. Estamos ya en vísperas mañana de una nueva jornada interesantísima. Lo contaremos todo, como siempre, aquí en directo Marca Sevilla. Pásenlo bien, gracias a Dios. Radio Marca, el deporte que se vive.